En esta ocasión, el doctor Benach dictará la conferencia denominada El rol de lo público en la salud pública. Agradeciendo su presencia, dejo con ustedes a Joan, como le digo yo. Muchas gracias. Bueno, de momento me llamo Joan todavía, sí. Bueno, muchas gracias Iris por tu presentación, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Iris, muchas gracias a Vicente, muchas gracias al CEPS, a Jimena, a todo el grupo por la hospitalidad, por estar aquí nuevamente en Santiago. Para mí es un gusto estar aquí, tener la oportunidad pues, de compartir muchas cosas, muchas ideas, proyectos, posibilidades, cosas para el presente y para el futuro. Lo que voy a hacer esta mañana entonces es hacer algunas reflexiones sobre eso que he titulado, para provocar un poquito también, el papel de lo público en la salud pública. Lo voy a hacer desde dos puntos de vista, se podrían tomar creo que muchos, pero básicamente lo voy a hacer planteándome algunas cuestiones y algunos contenidos y reflexiones alrededor de estas tres preguntas. Es lo mismo la salud pública que la salud poblacional, que es un término que en los últimos años se está utilizando cada vez más. De hecho, a veces se está utilizando casi como sustituto de salud pública. Y, por tanto, creo que es interesante reflexionar sobre la cuestión poblacional de la salud pública. Esta es una cuestión, un enfoque que básicamente va a tener que ver, diríamos, más desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista conceptual y metodológico en relación a temas de investigación. Y en segundo lugar me voy a plantear cómo ha cambiado el concepto de lo público bajo las políticas neoliberales que se han ido desarrollando en gran parte del mundo, y voy a intentar también, lógicamente, explicar algunas ideas sobre qué quiere decir esto, cómo se ha desarrollado y demás, y la importancia que tienen las palabras, porque obviamente nos usamos las palabras y los conceptos para intentar pensar sobre cuestiones tan importantes como en este caso la salud pública y las políticas. Y de todo eso yo creo que podemos aprender un número determinado de lecciones. No sé si os molesto mucho aquí para ver la pantalla, ¿no? Vale. Bueno, empecemos. ¿Qué es la salud pública? Empecemos por lo más directo, lo más sencillo, lo más concreto, si se quiere. Varias definiciones, un conjunto de actividades encaminadas a mejorar la salud de la población aparece aquí. Obviamente es una gran diferencia respecto a los temas médicos, a los temas de persona a persona que tratan los médicos, los psicólogos, los enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda la panoplia de profesionales de la salud que tratan los temas individuales fundamentalmente, no exclusivamente, que tienen que ver con la salud. Una disciplina cuyo objetivo es conseguir la máxima salud colectiva, otra palabra que se utiliza mucho, especialmente en el caso brasileño, posible aplicando el conocimiento disponible en un determinado contexto social e histórico. Retengamos la palabra contexto, porque es un tema interesante en relación a alguna de las cosas que voy a explicar más tarde. También se puede entender como una tecnología social encargada de la protección y promoción de la salud de la población a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. Una tecnología, porque eso daría para otra presentación, ¿no? El hecho de que en muchos casos, para algunas personas, y sobre todo investigadores, la salud pública y algunas especialidades y disciplinas, pongamos por caso la epidemiología, tienen que ser fundamentalmente una ciencia como diría, por ejemplo, uno de los más conocidos epidemiólogos en los últimos tiempos, Kenneth Rothman, una ciencia como cualquier otra, como la física. Pero esto está en parte en conflicto con otra visión más social que nos dice que, de acuerdo, es una ciencia, tiene un desarrollo como tal, pero también sirve para hacer determinadas cosas en la población, es decir, para mejorar la salud de la población, la salud poblacional. Estamos hablando de salud pública. Yo en muchas de las charlas, a veces de divulgación que realizo, siempre tengo que explicar las cosas más básicas porque, por desgracia, creo que en España y en muchos países del mundo dices salud pública y se crea rápidamente una confusión, ¿no? La gente entiende por salud pública la sanidad pública y otras cosas, y uno tiene que clarificar, hacerse entender de qué estamos hablando. Por supuesto, salud pública se compone de dos palabras, la palabra salud y público. Ahí ya tenemos claramente un problema, que no es el objeto fundamental de esta charla, pero cuando uno reflexiona sobre qué quiere decir salud, que es la primera
cuestión uno se da cuenta de la complejidad enorme que tiene esto, que es objeto pues de estudio por los historiadores de la salud pública, los antropólogos, los sociólogos, los filósofos, etcétera. ¿Qué es eso de la salud, ¿no? Ayer teníamos una charla en la cual se reflexionaba sobre qué es pues la vida, ¿no? ¿Qué es la salud? Un fenómeno multidimensional. Este es un repaso que no voy obviamente a describir, pero de un artículo de 1980 que nos planteaba nada más y nada menos que 18 maneras distintas de conceptualizar la salud. Un tema complejo, un tema evidentemente que nos ofrecería muchos puntos de reflexión en relación con eso que se llama la construcción de la salud, ¿no? La construcción social de la salud. Hay muchas definiciones de salud. Me interesa en este punto rescatar un punto interesante para el objetivo de esta charla, y es otra definición, es la única que les voy a proponer simplemente como punto de reflexión, esa definición del People's Health Movement en el año 2000 sobre la salud como derecho, la salud como derecho humano fundamental. Hay obviamente también un gran debate sobre este tema, hay gente que ve la salud fundamentalmente como un derecho y hay gente que no lo ve tan así, y por tanto entramos en todo un tema ligado a la mercantilización de la salud, de las cuales después me voy a referir. Debemos cuestionar, decía esa definición, intereses poderosos, debemos oponernos a la globalización, o al menos a ciertos tipos de globalización, prioridades políticas, económicas, cambios que se tienen que realizar. Fijémonos que el tema de la población, por tanto, es un tema clave, es un tema fundamental, que da pie a mucha reflexión cuando pensamos en la salud pública o la salud poblacional. Entonces, para entender un poquito más el tema e intentar entrar en un poquito de profundidad, voy a plantearlo a través de un concepto que pienso que es muy útil. Es el concepto de variación. No es lo mismo que desigualdad, a lo cual después me voy a referir, pero variación. ¿Qué es la variación? Bueno, la variación es algo que está en todas partes, ¿no? La diversidad humana, las diferencias humanas en cualquier cosa. El lenguaje, nuestras lenguas, las costumbres, la cultura, las formas de vestir, los alimentos que nos gustan, todas las cosas que uno puede pensar en cualquier cultura del mundo y a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, simplemente para retener esa imagen de qué es eso de la variación, les pongo dos ejemplos. Los Masái, ahí, digamos, en Kenia y Tanzania viven todavía cientos de miles, unos 700, 800 mil Masáis, altos, gráciles, digamos, con un tipo de formas de vestir, de cultura y demás, pero también con un tipo de fisiología distinta a los Inuit de Alaska, de Groenlandia, de Canadá, ¿verdad? También decenas de miles de personas que pertenecen a este grupo social. Esas personas tienen variaciones, como digo, ¿no? Variaciones de todo tipo. Vamos a pensar un poco entonces en el elemento de la variación. Y es que hay varios tipos de variación, y en salud pública esto nos tiene que interesar muchísimo, pienso yo. Hay una que es la más sencilla, que es la variación personal. Todos variamos, todos cambiamos, desde por la mañana hasta por la noche, en multitud de facetas, por supuesto. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene extrasístoles ventriculares y a lo largo del día, pues, o a lo largo de varios días, va variando su situación cardiovascular. Y por tanto se producen una serie de cambios, por ejemplo en el primer día, por ejemplo en el segundo día, por ejemplo en el tercer día. Es una misma persona, es una variación de tipo intraindividual. En salud pública nos interesan otras variaciones, nos interesan las variaciones colectivas, las variaciones poblacionales. Ahora mismo nosotros somos un colectivo, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer todos nosotros? Nos podríamos, por ejemplo, mirar la tensión arterial y a partir de ahí hacer una estimación interesante, quizá útil, para la salud pública, que nos daría seguramente lugar a algo muy común, que no es otra cosa que esto, una distribución, a la cual se le puede añadir una curvita, esa famosa distribución de la campana de Gauss, la curva normal. Más o menos algo que se refleja en tantos y tantos procesos biológicos y de otro tipo. Esa es una variación intragrupo, ya no es una variación individual, es una variación intragrupo, y en esa variación intragrupo nos hemos de fijar que los grupos sociales, por ejemplo los Inuit y los Masái, comparten determinadas características que hacen muy importante el elemento o los elementos que tienen que ver con la salud de ese grupo.
Pongamos un ejemplo histórico, un ejemplo que el gran epidemiólogo británico Geoffrey Rose señaló en sus publicaciones y que se han convertido en un objeto de debate y discusión a lo largo de décadas, de muchos años, ¿no? Él falleció en 1992, cuando precisamente fue publicado su libro, ¿no? La estrategia de la medicina preventiva, pero anteriormente había publicado allá por 1985 muchos de sus artículos más relevantes, donde mostraba, por ejemplo, el hecho de que la población, estamos tomando el ejemplo de la tensión arterial sistólica, en los funcionarios de Londres, ese grupo de personas que han sido como los grandes conejillos de Indias en relación con los estudios de desigualdad, porque les han hecho todo tipo de perrerías, diríamos, ¿no? Les han analizado la biología, la fisiología, cuestionarios, todo, digamos, se sabe todo sobre este tipo de personas y ha dado lugar a cientos, literalmente, cientos de publicaciones científicas, ¿no? Ese grupo de funcionarios de Londres lo podemos comparar, por ejemplo, con un grupo de nómadas de Kenia, que evidentemente tienen otras costumbres, otras características sociales, personales, culturales y demás, también biológicas, y en ese caso vemos que sí, las dos curvas son aproximadamente dos curvas normales, pero no están en el mismo plano, están separadas. Evidentemente hay un punto, una zona de colapso, perdón, una zona de solapamiento, pero también son dos grupos distintos. Por tanto, eso nos da pie a pensar muy bien, ya no es solamente qué características tienen los individuos sobre la salud, sino qué características tienen las poblaciones sobre la salud. ¿Qué tienen las poblaciones de diferente que hace que las curvas no estén en el mismo plano, sino que estén en planos distintos? Vamos a utilizar, para acabar de ejemplificar un poquito más esto, y luego voy a hacer una parte de reflexión también ligada con las políticas en este punto, un ejemplo de un estudio bien interesante que se hizo, o que hizo Michael Marmot hace unos años, donde mostraba la tasa anual de homicidios por millón de habitantes en dos territorios, una ciudad y un país, Chicago, en Estados Unidos, Inglaterra y Gales. Y el tema era calcular en qué grupos de edad, aquí los tienen, los homicidios, y también el sexo o el género, si le damos una adscripción social, que estaba relacionada con esos homicidios. Bueno, aquí tienen los datos, en ambos casos, en azul, en Chicago, en rojo, Inglaterra y Gales, en el caso de las mujeres. Unos niveles que podemos decir ya de entrada que parecen bajos y además homogéneos para todos los grupos de edad. Cuando vemos lo que pasaba en Chicago, la curva es esta. Los homicidios se producen, como ven aquí, de forma mucho más acentuada en los hombres y además en determinados grupos de edad, los grupos de edad más jóvenes. De tal manera que a partir de entonces se produce una disminución muy clara de la curva. ¿Qué pasaba en Inglaterra y Gales? La curva en Inglaterra y Gales, fíjense ustedes cuál era. La misma, prácticamente la misma. En Inglaterra y Gales, donde se producen los homicidios, también es en los hombres y también es en los grupos jóvenes, ¿verdad? Como uno puede intuir por sus conocimientos, su experiencia, por ver televisión o películas o distintas cosas, pero obviamente todo hay que mirarlo con datos y con datos lo más rigurosos posibles. Pero fijémonos en algo tan importante como es la escala, la magnitud, algo fundamental en salud pública. Y la magnitud de los homicidios en Chicago era nada más y nada menos que esto que ven aquí, va de 0,900 por millón de habitantes, comparado con la magnitud de Inglaterra y Gales, de 0 a 30. Sí, la distribución por edad y sexo o género es la misma, muy parecida, prácticamente idéntica, pero la magnitud no tiene nada que ver. ¿Qué hay en el contexto de Chicago? ¿Qué hay en el contexto poblacional de Inglaterra y Gales que hace que, a pesar de que nos parezca que es lo mismo, se parece mucho, la situación es bien diferente? Bueno, todo el mundo sabe un poco lo que pasa en Chicago. Digo Chicago por tomar el ejemplo del estudio, podríamos obviamente hablar de muchos otros territorios de Estados Unidos. Bueno, sabemos que el contexto, la historia también, la geografía, es decir, el espacio donde viven las poblaciones, que no es solamente un territorio, es un espacio compartido, es un espacio con
características sociales, históricas, políticas, ¿verdad?, determinado, influye mucho en las poblaciones y por tanto también en la salud pública. Bueno, lo que sabemos de Estados Unidos es que la posesión de armas en el mundo por cada 100 habitantes es la más alta del mundo. Algo tiene que ver, por supuesto, el contexto de esa disponibilidad, esa accesibilidad, sin ser el único elemento, pero es uno de los elementos importantes que facilita que en un momento dado aparezcan esas curvas tan distintas. Bueno, Jeffrey Rose, en su estudio sobre las curvas poblacionales, planteó algo también muy interesante desde el punto de vista de política. Yo creo que cualquier estudiante, cualquier persona interesada en salud pública, evidentemente tiene que mirarse el librito de 100 páginas y poco, ¿no?, de Jeffrey Rose, un librito muy cortito, pero muy denso, muy potente, a pesar de que también tenía su heterogeneidad. Jeffrey Rose nos decía que algo que en este caso lo he reflejado con las palabras de un interesante, para mí muy interesante, biólogo de Harvard, Richard Levontin, ¿verdad?, donde nos dice que cuando pensamos en los individuos y pensamos en las poblaciones, decía, no solo que el todo es más que la suma de las partes, es decir, que la población es más que la suma de individuos. Los individuos no son las poblaciones, a pesar de que a veces creemos que sí, sino que las propiedades de las partes no se pueden entender si no es en el contexto, nuevamente esta palabra, del todo. Las partes no poseen propiedades individuales de alguna forma aislada, sino solo en el contexto en el que se encuentran. Y Jeffrey Rose, como les decía, pensó algo en esto, y vamos a verlo, y vamos a pensarlo, y vamos a valorarlo para el caso de las desigualdades, y luego vamos a criticarlo, porque obviamente el ejercicio científico tiene que ver, y social, tiene que ver con el hecho de intentar aprender, pero también con el hecho de intentar criticar. Jeffrey Rose nos mostraba, este es el librito, la estrategia de la medicina preventiva, nos hacía este ejemplo de las curvas que hemos visto, nuevamente con el caso de la presión arterial sistólica, tomándolo como referencia, y él nos decía, bueno, nosotros vamos a pensar en políticas para mejorar la presión arterial, en este caso sistólica, de la población. ¿Y qué podemos hacer desde el punto de vista de la intervención en las poblaciones de alto riesgo? Es decir, las personas que tienen el más alto riesgo de tener una tensión arterial elevada, actuar, intentar identificarlos, intentar saber quiénes son y hacer las acciones oportunas desde el punto de vista médico, sanitario, preventivo, lo que sea. También podemos hacer una segunda cosa, y esa segunda cosa es tomar a toda la población en su conjunto e intentar mover toda la curva de la población. Eso es lo que se hace cuando uno hace una campaña, pues a través de los medios de comunicación o a través de una planificación, de una política masiva, a través de una ley, por ejemplo, en la cual intentas que toda la población al mismo tiempo pueda ser parte de la acción o la derivación que implica esa ley o esa determinada política. Bueno, a mí Rose siempre me ha interesado mucho, no soy el único. Las acciones de Rose tienen mucho que ver con las políticas, sabemos muy poco, eso es parte del planteamiento que estamos trabajando precisamente con IRIS y con el CEPS como grupo, en el sentido de pensar qué tipo de evaluaciones se pueden hacer sobre las políticas. Les voy a poner un ejemplo concreto y luego vamos a reflexionar un poco, vamos a ampliar el foco para entender un poco algunas cosas. Este es un ejemplo de un estudio, una comparación de estudios en los cuales se tomó la enfermedad cerebrovascular y se pensó en los factores de riesgo ligados con los problemas cerebrovasculares. Si uno sabe salud pública o epidemiología, uno sabe, es también sentido común, que hay multitud de causas que producen el problema. Obviamente hay unas causas más cercanas, uno podría pensar en la susceptibilidad genética o la hipertensión arterial, precisamente como una de las causas que está detrás de esos problemas ligados a las enfermedades cerebrovasculares, y por tanto, si uno actúa aquí, uno puede intentar evaluar qué ha ocurrido en cuanto a la reducción del problema de salud en cuestión. En este caso, una estrategia de alto riesgo logró una reducción de la incidencia de stroke en el 15%. Pero uno también, por tanto, estamos en este escenario, pero uno también puede pensar en otro tipo de acciones, como hace un momento veíamos, de tipo más poblacional, y habitualmente esto tiene que ver
con lo que a veces metafóricamente se habla como causas intermedias o causas distales. Eso lo que quiere decir, por ejemplo, es que uno actúa reduciendo la cantidad de sal, por ejemplo, de los alimentos. Los alimentos, preparados o no, que compramos en las tiendas, tienen determinada cantidad de sal. Esa sal o azúcar o otras características se pueden cambiar por ley, se puede intentar valorar de alguna manera, o por ejemplo, como dice aquí, la cantidad de sal y la cantidad de sal de los alimentos procesados. Bueno, si uno piensa en este tipo de intervención, intenta mover toda la curva porque es toda la población, o en todo caso gran parte de la población la que consume estos alimentos, y uno entonces puede pensar en qué tipo de mejora, de reducción en este caso, de la incidencia de la enfermedad cerebrovascular se ha producido, en el ejemplo en este caso 22%. Bueno, va a depender las estrategias que podamos realizar para pensar qué impacto tienen las políticas que diseñemos sobre la salud de la población y sobre el conjunto y por tanto también sobre los grupos de más alto riesgo. Bueno, yo estuve pensando mucho sobre el tema de Rose, y de hecho bastante tiempo. Me di cuenta de que Rose, a pesar de que retóricamente en su magnífico libro hablaba de la desigualdad, que es uno de los temas que a mí me interesa y me preocupa más en nuestro grupo de investigación en el campo de la salud pública, Rose realmente en sus estrategias preventivas no planteaba el tema de la desigualdad. Y por tanto, ya hace unos años, con unos colegas, se nos ocurrió escribir un par de artículos que les voy a resumir a continuación y que tienen que ver con la idea de las estrategias de Rose, pero planteadas desde el punto de vista también de la salud pública y de la desigualdad al mismo tiempo. Porque ya les puedo adelantar, uno puede hacer una acción de salud pública muy efectiva, que funcione, y que en cambio desde el punto de vista de la desigualdad sea ineficaz, o al contrario, aumente la desigualdad. Eso es algo que no se tiene muchas veces en cuenta cuando uno reflexiona sobre la salud o la salud pública, y sin embargo es un tema muy importante en mi opinión. Entonces uno puede diseñar, y sigamos con el ejemplo de la tensión arterial en nuestra cabeza, para pensar en esto de las curvitas, de las curvas que estamos viendo, y uno se puede imaginar distintos tipos de escenarios. Un escenario posible es un escenario en el cual partimos de la curva roja, pensemos en el ejemplo de la hipertensión arterial, y resulta que después de hacer una intervención, una política, resulta que lo que hemos conseguido, supongamos que cuando nos vamos hacia la derecha vamos a peor, ¿verdad?, porque estamos hablando de hipertensión arterial, lo que hemos conseguido ha sido una curva que se ha movido hacia la derecha y además se ha ensanchado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que la hipertensión arterial poblacional ha aumentado y además se ha ensanchado, con lo cual la distancia que hay entre este extremo y este extremo, fíjense ustedes, es mucho mayor que la que hay entre este extremo y este extremo. En definitiva, lo que hemos logrado con esa política, mala política, es empeorar la situación desde el punto de vista de la salud pública y empeorar la situación desde el punto de vista de la equidad. Y hay ejemplos sobre el tema. Entonces nosotros en ese artículo hicimos una serie de escenarios en relación con todo esto y buscamos ejemplos que nos podían explicar qué resultado podía haberse deducido de esa política o de esa mala política. Por ejemplo, la reducción en el precio o en el costo del alcohol en Finlandia, por una serie de razones que no vienen ahora al caso, que se produjo y que produjo un aumento de la mortalidad relacionada con el alcohol y también un aumento de la brecha y por tanto de la desigualdad en la muerte por enfermedades relacionadas con el alcohol en la población finlandesa. Por tanto, esto es un escenario posible. Estamos hablando al mismo tiempo de salud pública y de equidad. Otro escenario fue la crisis de mortalidad en la caída de la Unión Soviética y todos los procesos que se dieron allí, muy complejos, de tipo social, económico, cultural, y que finalmente también se tradujeron en problemas ligados a la salud, y la mortalidad o el exceso de mortalidad literalmente de varios millones de personas que en principio no hubieran muerto si los cambios que se produjeron ahí en esos años se hubieran producido o en todo caso de otra manera, ¿no? Después voy a hablar un poco más en la segunda parte de la exposición sobre este punto. Bueno, voy a ir un poco más rápido para no entretenerme, ustedes pueden buscar el artículo y leerlo con detenimiento si les interesa. Otro escenario, por supuesto, es un escenario donde no cambian las cosas, la curva se mueve a la derecha en cuanto a
en cuanto a posición, pero no en cuanto a la forma de la curva, y uno puede encontrar también ejemplos de políticas o de situaciones donde eso ocurre. Por ejemplo, uno puede encontrarse con esta situación, es una situación no muy común, la curva se ha ido a la derecha y se ha hecho más estrecha, ha empeorado desde el punto de vista de salud pública, pero ha mejorado la equidad. Y eso no es bueno, digamos, no necesariamente es bueno, pero digamos que toda la población se ha visto afectada. Por ejemplo, una crisis de alimentación masiva que tuvo lugar en Zimbabue. Puede ocurrir esto, la curva se mantiene pero se amplía, es la misma curva pero ampliada, ha aumentado la desigualdad, la salud pública no ha cambiado. Por ejemplo, servicios de privatización en cuanto al copago en determinados países, en los cuales ha habido los datos suficientes para analizar este tipo de cosas. Por ejemplo, puede ocurrir esto, puede ocurrir que la curva, en lugar de ensancharse, se ha estrechado. Fíjense ustedes que estamos repasando todas las posibilidades en este formato, que es un formato simplificado de la realidad. No estoy diciendo que esto sea toda la realidad, estoy diciendo que esto es todas las posibilidades dentro de este formato. Por ejemplo, políticas de redistribución de ingresos vía impuestos progresivos. La situación puede estar parecida, pero la desigualdad se ha reducido. Por ejemplo, y pasamos ya a los movimientos hacia la izquierda, es decir, a la mejora poblacional, ¿no? En este caso hay una mejora poblacional, pero no hay cambio desde el punto de vista de la equidad. Por ejemplo, en las políticas y en las legislaciones que tienen o que tuvieron que ver con el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los automóviles, ¿no?, como efecto de protección ante un accidente. Y entonces entramos en los dos últimos, que son especialmente interesantes para reflexionar, y me detengo un momento, porque son dos fenómenos muy interesantes. Uno, que es este, la curva se nos ha ido a la izquierda, como ven ustedes, de la roja se nos ha ido a la curva azul hacia la izquierda, por tanto, hemos mejorado, estamos en el ejemplo siempre de la hipertensión arterial como metáfora en nuestra cabeza, pero fíjense que la distancia entre los extremos, en este caso, se ha ensanchado notablemente, ¿no? Eso es un tipo de resultados que ocurre mucho en las políticas, por desgracia, en mi opinión, en las que tenemos evaluación, y no tenemos muy buenas evaluaciones, en bastantes políticas, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, es el ejemplo exitoso de las políticas o de las campañas antitabaco, que se ha producido en muchos países del mundo, ¿no? Desde que en los años 50 los estudios epidemiológicos aclararon casi por primera vez desde un punto de vista científico que esto del tabaco no era bueno para la salud, y en los años 60 teníamos una evidencia científica clarísima, con unas revisiones muy completas sobre todos los estudios que se habían hecho. Estamos hablando de hace prácticamente 50 años, de que eso del tabaco perjudicaba la salud. Se empezaron a poner políticas en marcha en distintos países de distintos tipos, ¿no? Bueno, les voy a poner un ejemplo de este tipo de políticas, porque resulta que en las campañas que se realizaron en Inglaterra, entre los años 60 y los años 90, aquí tenemos a los hombres, aquí tenemos a las mujeres, y aquí tenemos tres grupos socioeconómicos, el grupo 1, el grupo 3 y el grupo 5 para simplificar. ¿Qué pasaba? Tomemos el caso primero de los hombres. ¿Qué pasaba en los años 60, el año 61? Fíjense, esta era la prevalencia de fumar entre tres grupos sociales. ¿Quiénes fumaban más? Fumaban ligeramente más el grupo 5, que es el grupo socioeconómico más desaventajado, por decirlo rápidamente, el grupo más pobre de la sociedad. A continuación venía el grupo 3, no tan pobre, y finalmente teníamos el grupo 1, el grupo pues con más bienestar, más riqueza, más oportunidades, más recursos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en 30 años? Pasa una cosa muy interesante, y es que es un completo éxito desde el punto de vista de la salud pública. ¿Por qué? Porque se produce tanto en los hombres como en las mujeres, donde las cifras son un poco diferentes, pero básicamente el esquema es muy parecido. Se produce una reducción en todos los grupos de la prevalencia a fumar. Y por tanto eso es un éxito desde la salud pública, porque sabemos que el tabaco sigue matando aún hoy día a millones de personas en todo el mundo, literalmente, por distintas causas, de tipo, en fin, lo que sea, cánceres de vejiga, de pulmón, etcétera, etcétera, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Pero siendo un éxito de salud pública, desde el punto de vista de la equidad, es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Porque fíjense,
El grupo 1, el grupo con más bienestar, redujo sustancialmente en más de 30 puntos su prevalencia, lo cual es tremendo. El grupo más pobre redujo en unos 10 puntos su prevalencia. También mejoró, pero no mejoró a la misma velocidad, ¿verdad? Por tanto, estamos ahí ante un núcleo duro de las políticas sociales y en este caso de salud pública, que siempre hay que tener presente. Y no se tiene muy presente muchas veces, porque pensamos en el promedio y no pensamos en la equidad, que es mucho más compleja de lo que estoy relatando aquí. Pero como mínimo eso yo creo que da una idea de la importancia que tiene que hacer políticas para mejorar las características o las condiciones de la población, pero también en todos los grupos sociales. Bueno, finalmente pasamos al último escenario, que es obviamente el más deseable, ¿no? Hemos movido la curva hacia la izquierda y además la hemos hecho más estrecha. Ha mejorado para toda la población, ha mejorado la equidad en todos los grupos sociales. Tenemos ejemplos ligados con el acceso a la atención sanitaria universal, a campañas de antitabáquicas, pero también con prioridad en determinados grupos sociales, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos da una idea de la importancia que tiene cómo miramos la salud pública desde el punto de vista poblacional. Para acabar de rematar, y voy a ir un poco más rápido, para no consumir mucho tiempo, estos son todos los escenarios que acabamos de ver. Para acabar, nosotros hace pocos años en realidad hicimos otro estudio en el cual desglosábamos nuestra curva, nuestra famosa curva, en 3 grupos, en un escenario también, atendiendo a 3 grupos socioeconómicos, para hacer una visión simple de la realidad, ¿no? La realidad es más compleja, pero hay que simplificarla si uno quiere pensar sobre ella y reflexionar sobre ella. Bueno, en esos 3 grupos, es como si tenemos nuestra curva y la descomponemos en 3 grupos, igual como acabamos de ver con el tema del tabaquismo en el caso inglés. En esos 3 grupos uno puede pensar dónde actuar siguiendo la lógica de lo que hemos visto antes de Rawls, pero también la lógica de la equidad. Y esas flechitas que tienen aquí, que se ven poco, intentan reflejar de alguna manera posibilidades de acción, posibles énfasis donde actuar desde el punto de vista de las políticas. Porque uno puede hacer una política en la cual básicamente actúe aquí, solamente políticas antipobreza, por ejemplo, ¿no? En los grupos más desfavorecidos, más vulnerables, si ustedes prefieren, de la población, se hacen una determinada cosa e intentas mejorar en relación a la alimentación, en relación a lo que sea, ¿no? Esto, luego el programa puede funcionar bien, puede funcionar mal, eso es otra cuestión, pero estamos ante los escenarios. Pero también puede actuar aquí, haces un énfasis en este grupo y luego vienen los otros. Aquí haces todavía más un énfasis aquí y progresivamente, como en este caso, quizás el más visible, el más claro, haces lo que se llama el universalismo proporcional, de tal manera que estás enfatizando la intervención dependiendo de la situación en la cual están los distintos grupos sociales. Bueno, entonces eso es un tipo también. Aquí tenemos nuevamente la intervención con población diana en los que están peores, básicamente lo que los acabo de relatar. Y entonces uno se puede imaginar desde el punto de vista poblacional cómo actuar ante esta situación. Políticas redistributivas, universalismo proporcional, etc. Bueno, para completar y acabar esta parte, vamos a hacer un poco la crítica. Y para hacer la crítica de todo esto tiene que ver, voy a tomar pie en el artículo muy bueno que hizo hace muy poquitos años una epidemióloga social de Harvard, Nancy Krieger, cuando en su artículo, y antes de hacerlo me olvidé de este gráfico, es un ejemplo real. Lo de antes era escenarios, me olvidé de este gráfico, disculpen. Lo de antes era escenarios, estos son datos reales de una intervención que se hizo en vecindarios de Barcelona, haciendo que con una intervención fuera posible reducir pues la obesidad en distintos grupos socioeconómicos de la ciudad. De tal manera que después de la intervención, como ven aquí en las flechas, varios de los grupos, evidentemente no es una curva tan bonita, ¿no?, como la curva que les he dibujado antes, pero esos son los datos de la realidad, se han movido hacia la izquierda y por tanto se han reducido los niveles de obesidad en los distintos grupos socioeconómicos estudiados. Es un ejemplo entonces real de una intervención que se ha podido hacer y que efectivamente refleja uno o varios de los escenarios que les acabo de dibujar.
Volvamos al punto que les quería contar en relación con la crítica. Nancy Krieger, en un muy bonito artículo de hace pocos años, nos decía, bueno, pero está bien esto de la población, salud pública, salud poblacional, pero ¿qué es la población? Es algo que normalmente no nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo damos por hecho, ya se entiende. Bueno, ya hemos visto antes que la población tampoco es la suma de las partes, nosotros sumamos a un conjunto de individuos y hacemos una población. Bueno, pero ¿qué características tienen los individuos? ¿Qué relaciones tienen entre los individuos? ¿Cuál es la historia de los individuos? ¿Dónde viven estos individuos? Hay un montón de cosas ahí que hacen que, como les decía antes, la realidad, el todo, sea más que la suma de las partes, ¿no? Nancy Krieger nos decía, si bien la idea de población está en el núcleo de las ciencias sociales, la salud pública también es una ciencia social, obviamente, con sus componentes biomédicos y demás, pero obviamente también es una ciencia social. La población raramente es definida, excepto por lo que hace la visión dominante o hegemónica, que hace referencia a términos estadísticos. No se analizan las propiedades sustantivas, relacionales e históricas, ¿no? Las características relacionales, las características históricamente contingentes, y de hecho ella incluso proponía que los participantes en los estudios de epidemiología o salud pública se llamaran, deberían denominarse participantes en el estudio y no población de estudio, que es habitualmente como la solemos llamar. Bueno, paso, no sé cómo voy de tiempo, creo que mal, ¿no? ¿Cómo? Bueno, paso a la segunda reflexión. Les he planteado una reflexión desde el punto de vista de la investigación científica que me parece interesante y oportuna, espero que ustedes también, y luego podemos abrir debates sobre estas cosas si quieren. Paso al siguiente punto, que es un punto que está más cercano a la visión histórica, ideológica y en definitiva también política de lo público en la salud pública. Porque claro, cuando uno piensa en lo público, habitualmente uno tiende a pensar en lo público como lo estatal, ¿verdad? El Estado hace una serie de intervenciones, lo público, lo privado. Este tipo de distinción muy simple que muchas veces se plantea, pero que a lo largo de los años distintos autores y autoras han intentado afinar, pensar, reflexionar, criticar, si ustedes quieren, desde distintas disciplinas. Y les voy a dar algunas pistas para pensar sobre estas cosas. Porque claro, cuando uno piensa en lo público, uno puede pensar en distintos tipos de bienes, en bienes o características que son básicamente privadas, ¿no? Por ejemplo, uno tiene un automóvil, es mi televisor o es mi vivienda desde ciertos puntos de vista, obviamente. Uno puede pensar en bienes que ya son más complicados, pero que obviamente también desde el plano público también son bastante claros, pertenecen al Estado, pues las calles, las plazas, los puentes, pero eso no siempre ocurre, ¿no? Uno puede pensar determinado tipo de territorio, determinado tipo de escenario, por ejemplo, supongamos una playa, como ocurre en algunas zonas de Estados Unidos, y aquí estoy dejando de lado toda la cuestión en este punto ideológica, ¿no? No entramos si esto es bueno o malo, lo vamos a discutir, pero bienes básicamente de tipo público, y luego están características comunes que pertenecen a toda la población. ¿El aire? ¿Es de alguien el aire? Bueno, de momento no, sin embargo uno puede hacer sus reflexiones sobre la contaminación del aire y otras muchas cosas, obviamente. ¿Es de alguien el sol? Bueno, de momento parece que tampoco, ¿no? Quizá llegará el día en que seremos capaces de cambiar el clima y entonces entremos en otra dimensión de problemas. Wikipedia, por ahora, también parece que es de acceso libre y que, por tanto, quién sabe lo que va a ocurrir con Internet, la vida cambia muy rápido, pasan muchas cosas, pero hoy día, digamos, uno puede acceder a estas cuestiones. Hay muchos interesantes ejemplos históricos desde distintos puntos de vista que nos obligan a reflexionar sobre estas cuestiones de lo que es público, lo que es privado, lo que es un poco entre medias, el bien común y demás. Y lo voy a hacer también poniéndoles el ejemplo, también bastante conocido en la historia de la medicina y de la salud pública, que tiene que ver con el descubrimiento, con el éxito de la vacuna de la polio por Jonas Salk en los años 50, cuando a raíz del descubrimiento de esa vacuna y de tener, digamos, la patente, el señor Salk podía haber ganado miles de millones de dólares, 7.000 millones de dólares quizá, y entonces le preguntan, bueno, ¿pero quién tiene la patente? Y le ofrecieron, pues, comercializarla, y él se negó, dijo que la patente es de la gente, que la patente no existe, dice,
dijo retóricamente, pero así provocativamente, ¿puedes patentar el Sol? Bueno, no sé, de momento parece que no se puede patentar. Recordemos que hay zonas de la Luna que están, ciertas propiedades de la Luna que parece que están compradas por determinados grupos sociales, ¿no? Entonces ahí hay toda una reflexión, quizá el Sol por ahora no se ha patentado, pero parece que la Luna tiene algunos trozos, digamos, comercializados. Eso tiene que ver, por tanto, con la reflexión sobre, como les digo, los bienes comunes, esa cuestión que va más allá directamente de lo público. Hay una economista, una premio Nobel, Elinor Ostrom, creo que es la única mujer premio Nobel, dicho sea entre paréntesis, y eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre estas cuestiones, ¿verdad? Elinor Ostrom, en varios de sus libros, por ejemplo en este y en otros, nos decía, reflexionando sobre las cuestiones de los bienes comunes, un bien común es un bien que está disponible a todos y del cual el uso por una persona no sustrae del uso por otros. En vez de asumir que las personas que comparten un bien común están irremediablemente atrapadas en una trampa de la que no se pueden escapar, quiero mostrar, a ello dedicó buena parte de su vida Elinor Ostrom, que murió hace poquitos años, que la capacidad de las personas de superar este dilema depende en gran parte de las circunstancias, y eso quiere decir del contexto, y eso quiere decir del contexto histórico, puede ser histórico en general, macro, micro, etcétera, ¿no? Los contextos en los cuales las personas o los grupos sociales vivimos. Entonces, el concepto de lo público en general, y ligado esto obviamente también con la visión para la salud pública, ha cambiado mucho en pocos años, ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, y unas décadas en la historia no son nada, pero hemos de pensar qué ha pasado, y por tanto entro en esta reflexión, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Bueno, lo que ha pasado es un fenómeno muy bien descrito en estos últimos tiempos por los datos muy bien trabajados de este economista francés, que inesperadamente su libro, El Capital del siglo XXI, se ha convertido en un bestseller, cosa que nadie podía esperar, y donde ha mostrado con multitud de datos estadísticos muy elaborados que le llevaron a él y a su equipo bastantes años de trabajo, un fenómeno económico, social muy interesante. Y es el fenómeno que se describe aquí con 4 países, pero él ha trabajado muchísimos más. Pueden encontrar en sus libros muchísima más información, ¿no? Y lo que ocurrió fue que existió una tendencia en la desigualdad a la baja durante bastantes décadas, hasta que en un momento dado esa tendencia a la baja de la desigualdad cambió, mutó. Y esa tendencia tuvo lugar aproximadamente en esa época, en los años 70. Y de hecho, pues muchos de mis estudiantes, yo les digo, bueno, vosotros siempre, toda vuestra vida habéis vivido, son estudiantes jóvenes, bajo esa tendencia en la que empezó a producirse ese cambio de tendencia que se empezó a producir en los años 70. Y la pregunta es, ¿qué pasó en los años 70? Bueno, para entender esto hay que entender, y esto es un fenómeno no menor, si uno piensa en la desigualdad social, uno sabe muy bien, porque también hay multitud de estudios científicos que nos muestran que la desigualdad en salud está directamente relacionada con la desigualdad social. Más desigualdad social, más problemas de desigualdades en salud. Eso lo ha contado, lo ha reiterado y lo ha explicado en sus libros, y creo que estuvo aquí hace poco, ¿no? Richard Wilkinson y Kate Picken y otras muchas publicaciones desde los años 90 prácticamente, hace muchos años. Otro bestseller, ¿no? El libro de Wilkinson y Pickett. Lo que ocurrió se puede describir de varias maneras, y obviamente no hay un acuerdo unánime en las maneras de ver, y uno puede decir hay elementos ideológicos en la manera de analizar esto, obviamente, siempre los hay, distintas maneras y distintos análisis histórico-políticos sobre la realidad. Yo les voy a poner un ejemplo de una visión que yo creo que tiene mucho consenso, no completo por supuesto, de por qué se produjo ese cambio en los años 70 y cómo eso nos hace reflexionar sobre el concepto de lo público. El neoliberalismo, para David Harvey, este geógrafo, tuvo que ver, ese cambio de los años 70 tuvo que ver con eso que se dio en llamar las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales, el concepto no es de entonces, el concepto se remonta a los años 30, cuando hubo una reunión dirigida por Walter Lippmann en Estados Unidos, en Francia después, y en la cual se reflexionó sobre otro tipo de liberalismo, ¿no?
Pero la palabra, el concepto se ha adscrito y ha ganado mucha fuerza en los últimos tiempos. Bueno, ¿qué pasó? Según David Harvey, lo que pasó en esos años fue, por un lado, una crisis de acumulación, una crisis de beneficios, y por otro lado, una tremenda oleada social en grandes partes del mundo, muchos movimientos sociales, sindicales, políticos, protestando, reivindicando, etcétera, etcétera. De tal manera que la élite o las élites gobernantes se sintieron amenazadas. Uno puede rastrear documentos, uno puede rastrear el documento, el informe de la Trilateral de 1975, donde uno ve claramente cómo se reflejan estas ideas que David Harvey y otras personas, muchas otras personas, han comentado. Claro, lógicamente, eso tiene que ver, ese aumento de la desigualdad, con varios países. Uno significativamente fue Chile. Chile, en los años 70, como ustedes saben mejor que yo, hubo un golpe de Estado y un aumento de la desigualdad importante a partir de ese momento, y otras muchas cosas que ustedes conocen perfectamente. Y, desde luego, a nivel internacional, tuvo mucho que ver con el hecho de que Margaret Thatcher y Ronald Reagan ganaran las elecciones en Gran Bretaña y Estados Unidos respectivamente. El aumento de la desigualdad muy rápido, muy claro. Alan Batt, uno de los principales asesores de Margaret Thatcher, lo dijo muy claro, ¿no? Dijo muy claro en el sentido de nosotros hemos de hacer cambios sociales y, por ejemplo, y esos cambios sociales se tradujeron, por ejemplo, en la privatización masiva de amplios sectores de la sociedad, las telecomunicaciones, la industria del gas, teléfonos, muchas cosas. Nosotros nos hemos de oponer a los que estén en contra de este tipo de políticas. Lo dijo muy claramente, y de hecho Margaret Thatcher, de una forma meridianamente clara, dijo que el cambio no solamente era un cambio económico, sino que el cambio era un cambio económico y cultural. Y eso es importante también para muchos fenómenos. Margaret Thatcher dijo una frase muy contundente, dijo: nosotros, la economía es el método, nosotros queremos cambiar el alma de las personas, así lo dijo. Bueno, más allá de cualquier reflexión o visión o distintos puntos de vista que uno pueda tener sobre el tema, lo que está claro es que la desigualdad, creo que eso hay un consenso clarísimo, la desigualdad empezó a crecer desde entonces hasta el punto, como nos muestra el último informe Oxfam de enero de este año, que se ha convertido en un fenómeno de primerísima magnitud, no solamente en las políticas, desde luego en los temas sociales y desde luego en los temas de salud, hasta llegar a un punto nunca visto de la situación de desigualdad en el planeta, que está poniendo a riesgo muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos en este siglo, dicho sea de paso. Porque, claro, nunca en la historia siempre ha habido momentos en los cuales ha habido más o menos desigualdad. Eso, y uno puede decir, bueno, nunca va a acabar la desigualdad. Bueno, uno puede estar de acuerdo quizá con esto, pero de eso a decir, como dice el informe Oxfam, que 62 personas, más o menos los que estamos aquí, tenemos tanta riqueza como media humanidad, es decir, 3.600 millones de personas, que eso nunca ocurrió en la historia. Y eso tiene implicaciones de todo tipo, importantísimas, y desde luego también en salud pública, enormemente relevantes, enormemente importantes. Bueno, sin entrar en un tratado, porque eso nos llevaría muy lejos, y no es el punto, pero el neoliberalismo, las políticas neoliberales, básicamente tuvieron que ver con una serie de rasgos muy importantes. Una clave fundamental es la financiarización de la economía. No se entiende el mundo de hoy si no se entiende el poder bancario y el poder financiero. No se entiende, literalmente, es imposible. Y cómo eso ha influido en los gobiernos, cómo eso ha influido a muchas escalas, de muchos puntos de vista, en multitud de circunstancias, diríamos, ¿no? Desde luego, la concentración del poder económico privado en manos de las transnacionales. Fíjense que a veces estamos en la retórica de decir más mercado o más lo público. Bueno, pero cuando uno habla de este poder, no estamos hablando del mercado, en mi opinión, estamos hablando de enormes corporaciones oligopolísticas que dominan grandes territorios de la sociedad y de la economía. No estamos hablando del mercado, por favor, estamos hablando de otra cosa. La empresa y el control de la empresa, y eso tiene que ver con las reformas laborales que se han dado en muchos países, es otra característica, las reducciones en el gasto social público. Estamos hablando de grandes rasgos, ¿no? Evidentemente hay mucha variabilidad. El control de la población, el tema mediático, ¿no? Recuerdo,
pues algunos de los grandes magnates de los media, ¿no? En las cuales, por ejemplo, ¿cómo se llama este magnate? No me viene a la cabeza, australiano, que es uno de los... Sí, Robert Murdoch, cuando hace unos años decía, somos ahora mismo 10 empresas mediáticas que tenemos el control, el monopolio, el oligopolio de la información en el mundo. De aquí a pocos años vamos a ser 5. Yo quiero ser, mis empresas quiero que sean una de esas 5. ¿Por qué? Porque ha habido procesos de fusión acelerados en los distintos países, ¿no? Y desde luego el tema militar y otras cosas que no vienen en este punto al caso. Algunos ejemplos de cómo esto es tan importante para la salud pública. Estamos ante un tema infraestudiado, pero muy infraestudiado, no se estudia casi nada en las facultades de salud pública, en las publicaciones, en los libros, muy poca información. Hemos de entender lo que pasa. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo lo cambiamos? Un momento, antes de entender cómo lo cambiamos, vamos a intentar entenderlo, ¿no? Vamos a intentar estudiarlo. Entonces les voy a poner algunos ejemplos. Este es un estudio muy bueno, realizado por David Stackler y sus colegas, publicado en Lancet hace unos años, donde mostraba los cambios en la esperanza de vida en los países postcomunistas, comparando los países que tuvieron un shock de privatizaciones con los que tuvieron privatizaciones, pero de otro modo, de otra manera, a otro ritmo, a otra escala, ¿verdad? Y donde se produjo esa caída en la esperanza de vida tan marcada en los países donde se produjo ese shock, comparado con esa situación donde se produjo un pequeño cambio, una pequeña caída, pero luego remontó la esperanza de vida de las zonas o de los países. El caso africano es un caso interesantísimo, ¿no? ¿Qué pasó en África en los años 90? Fíjense ustedes, aquí tenemos el promedio de las esperanzas de vida en una docena de países subsaharianos en África, donde las esperanzas de vida mucho menores, muy inferiores a los países más desarrollados, fue aumentando, pero ahí por los años 80, finales de los 80, principios de los 90, se quebró esa tendencia y se produjo una caída en la esperanza de vida. Y uno se pregunta por qué. Y el por qué habitualmente tiene que ver para mucha gente con la pobreza, con el SIDA, con las características más o menos concretas de cada país. Probablemente es verdad, pero si nos fijamos en la salud pública desde un punto de vista un poco más global, hemos de entender que en esa época fue cuando se pusieron en marcha los programas de ajuste estructural duros en esos países, obligando a países muy pobres a hacer recortes importantes del gasto público. Y si tú no tienes gasto público para gastar en las vías, digamos, comunitarias, sanitarias más elementales y un montón de cosas más, pues parece muy razonable que se produjeran desajustes y problemas muy importantes de muchos tipos. En el caso africano, además, uno debería pensar, y les traigo solamente un ejemplo, pues claro, la historia concreta de cada país, que es distinta, que tiene cada contexto histórico, tiene sus propias peculiaridades. Les traigo uno. Es el caso de Tanzania, y es el caso de este señor, Julius Nyerere, que fue presidente de Tanzania, o Tanganica se llamaba antes, ¿no?, durante muchos años, ¿no? Algunas de las personas que visitaron el país del Banco Mundial le dijeron, pero oiga, ¿por qué va tan mal su país? ¿Cómo es que su país no tiene los indicadores más adecuados si podría potencialmente tener indicadores mucho mejores? Y Julius Nyerere, que era un reformista, una persona, digamos, pues podríamos llamar progresista hasta cierto punto, pero digamos muy moderada, muy interesada, muy liberal también, muy interesada en los programas sociales, dijo: el Imperio Británico nos dejó un país con un 85% de analfabetos, 2 ingenieros, 12 médicos. Cuando yo dejé el gobierno teníamos un 9% de analfabetos, comparado con 85, miles de ingenieros, miles de médicos. Yo dejé el gobierno hace 13 años, entonces nuestro ingreso per cápita era el doble que ahora, y ahora tenemos un tercio menos de niños en las escuelas, y la salud pública y los servicios sociales están en la ruina. En estos 13 años Tanzania ha hecho todo lo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigieron que se hiciera. Es decir, las políticas de ajuste, dicho de otra manera, dicho en 2 palabras, ¿no?
Y Yeyere les devolvió la pregunta a los expertos del Banco Mundial, diciéndoles por qué han fracasado ustedes. En Europa, en estos últimos años, estamos aprendiendo mucho de estas cuestiones y vale la pena destacar nuevamente el libro de David Stackler y Sanjay Basu, ¿por qué la austeridad mata? ¿Por qué las políticas de austeridad o llamadas de austeridad o mal llamadas de austeridad con recortes masivos en los servicios sociales y públicos y demás están produciendo problemas muy importantes en la salud de la población? Y además, sin ninguna razón clara, porque, digamos, hay muchos miembros del Fondo Monetario Internacional y técnicos que dicen que no están de acuerdo, digamos, con las elecciones que luego ciertos políticos toman cuando ellos han hecho algunos informes recomendando exactamente lo contrario, ¿no? Decían o dicen en ese libro, es una ideología económica, no una política constatada, este tipo de políticas de austeridad. El precio de la austeridad se cifra en vidas humanas y esas vidas perdidas no volverán cuando las bolsas se recuperen. Hay muchos casos, hay el caso dramático de lo que está pasando en Grecia, hay casos que han salido en la prensa durante mucho tiempo, este es un solo ejemplo, este señor jubilado, ya muy mayor, que los recortes sociales, los recortes en las pensiones le obligaron prácticamente a vivir en una situación de indigencia, de tal manera que finalmente optó como solución individual por suicidarse. En la Plaza Sintagma, en Atenas, se decidió suicidar y entonces pues simplemente dar testimonio de su protesta, la última protesta, ante esa situación, ¿no? Este señor decía, bueno, no vamos a leerlo, pero lo pueden buscar fácilmente en la web, se llamaba Dimitris Christoulas, tenía 77 años, y en ese momento, pues, bueno, hizo un alegato histórico y político y sobre la juventud y sobre las cuestiones que están pasando en Grecia, donde se ha reducido entre un 25 y un 30% el PIB en muy pocos años, donde tienen un desempleo masivo, donde las pensiones están recortando, y todo hace pensar, a menos que haya más flexibilidad ahora por parte de la Comisión Europea, que la situación no va a mejorar. Bueno, en resumen, en estas cuestiones les estoy comentando el hecho de la financiarización económica como un tema clave, y lo es, desde luego el otro tema que es la corporatización o el poder corporativo como un elemento también fundamental para entender lo que ocurre en salud pública. Esto no es opinión, tampoco es ideología, es también estudios y datos, y este es un ejemplo de ellos, de la red del poder corporativo y cómo unas pocas empresas tienen un poder inmenso para tomar decisiones que no son solamente económicas, sino que también son políticas. Y por tanto, ahí tenemos los ciudadanos, las personas, la ciudadanía, muchas cosas que decir en este sentido. Aquí tenían, según este estudio, donde casi el 40% del control del valor económico estaba en manos de un puñado de empresas, muchas de las cuales básicamente pertenecían al poder financiero coaligado con otro tipo de empresas. Estas empresas, como digo, tienen mucho poder político, son empresas que ejercen de lobby y pagan lobbies, y también tenemos los datos, no es una opinión, porque estas cosas se pueden estudiar. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, el centro de Bruselas, el corazón de Europa, donde existen los principales centros, instituciones de la Comisión Europea y demás, y donde al mismo tiempo están rodeados de centros en los cuales están los grandes lobbies. Y los grandes lobbies se dedican, si creo recordar, si no me falla la memoria, hay unos 70.000 funcionarios y unos 30 o 40.000 lobistas que están permanentemente haciendo su acción día a día para presionar, para cambiar leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto está influyendo en la salud pública a muchos niveles. Les pongo el ejemplo muy rápido de la Tierra y la venta de grandes extensiones de la Tierra en el planeta, que los gobiernos más poderosos del mundo, pero las grandes corporaciones están comprando. ¿Están comprando para qué? Están comprando para especular, están comprando para reserva, como reservorio para el futuro, sin saber muy bien lo que vas a hacer, pero para especular sin duda. Ustedes recordarán lo que pasó en la crisis del 2007, si no recuerdo mal, ¿no? Donde hubo, básicamente, por un juego de la bolsa de compra y venta de futuros, y donde básicamente hubo un aumento rapidísimo
del precio del trigo y de productos básicos que de repente en muy poco tiempo hicieron que centenares de millones de personas entraran en una situación de hambrunas, simplemente por un juego financiero ligado no a la producción, sino a la especulación financiera, ¿no? Ese es el mundo en que vivimos hoy. La tierra, por tanto, el agua, fíjense que estamos hablando de los bienes comunes, estamos pensando en los bienes de las personas y de los territorios y de las poblaciones. El agua es un bien fundamental, por supuesto, pero ¿a quién pertenece el agua? Pues si ustedes rastrean en los informes, en los estudios, en la web, pues hay una auténtica guerra por el agua en el mundo, una auténtica guerra. ¿Quién se queda los grandes reservorios de agua y de agua dulce y agua natural que están distribuidos en distintas partes del planeta? Y por tanto, desde la salud pública no podemos más que pensar sobre estos temas y entenderlos e intentar, obviamente, también posicionarnos al respecto. La connivencia entre los negocios y la política. Yo les decía, bueno, son grandes corporaciones, pero tienen poder político. Obviamente que tienen poder político. Como dice el Roto, que es un dibujante que publica en el periódico El País, el más conocido, más prestigioso en España, cada día, ¿no? Los negocios sirven para hacer política, la política para hacer negocios, y esto es literal, como ocurre en eso que se llama las puertas giratorias. Les traigo el caso español, podríamos poner otros muchos casos, ¿no? Personas, me parece que ustedes me podrían hablar bastante, ¿no? Personas que han pertenecido al poder político y que de repente, mira por dónde, aparecen pues en las grandes industrias, etcétera, pues beneficiándose de una serie de características y de bienes y recursos, ¿no? Fíjense ustedes también que cuando estamos hablando del neoliberalismo estamos hablando de palabras, y este es un pequeño paréntesis, pero que me parecía oportuno traerles y para la reflexión, porque no hay, desde mi punto de vista, no hay instrumento político o arma política, si ustedes lo prefieren, más importante que las palabras. Hay muchos instrumentos políticos, obviamente, pero las palabras, ¿qué significan las palabras? Es algo de lo más fundamental. Por ejemplo, nosotros hace unos pocos años hicimos un librito llamado La sanidad está en venta, nos referíamos al Estado español, a España, y decíamos esto que tienen aquí: el lenguaje es quizá el arma más útil del neoliberalismo para implantar sus políticas. Las palabras son armas o herramientas que engañan o enseñan, que esconden o que muestran la realidad. Las palabras tienen dueño. ¿Qué significan las palabras? ¿Cómo se utilizan? Ustedes pueden pensar en cualquier tipo de ejemplos que les vengan a la cabeza, ¿no? Para mí una palabra muy importante en salud pública, desde luego socialmente, es la palabra democracia, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿democracia? ¿Qué es democracia? ¿Qué significa la democracia? Hace unos pocos años, se acaban de cumplir ahora 5 años, en España, en las plazas de las mayores ciudades en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en otras ciudades, hubo un cuestionamiento de las palabras. Y, por ejemplo, un grupo amplio, muy numeroso, aguerrido casi diríamos, de jóvenes, pero no violento, ocupó las plazas durante muchas semanas y dijeron cosas como esta: le llaman democracia y no lo es, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, decían, violencia son 600 euros al mes. Con 600 euros al mes uno no puede vivir dignamente en España, ¿no? Decían una muy, muy graciosa, ¿no? Decían, que no sé si se entiende en el contexto chileno, ¿no? No hay pan para tanto chorizo. Chorizo es el que roba, ¿no? El ladrón, el corrupto, etcétera, ¿no? No hay pan para tanto chorizo, y con un grado de inventiva realmente muy notable, ¿no? Que yo creo que recomiendo, pues, pensar sobre estas cosas. Bueno, la palabra democracia, por tanto, es un tema clave, y el capitalismo y democracia no se llevan muy bien muchas veces, y en ese sentido uno tiene que pensar muy bien qué significa y qué grados de desarrollo democrático hay en los distintos ámbitos sociales, porque eso nos afecta, y además lo sabemos cada día mejor con los datos y con los estudios empíricos y científicos disponibles de cómo la democracia es un elemento clave para la salud pública. Y muchas veces desde el mundo corporativo no siempre se tiene la sensibilidad o la ideología, si ustedes prefieren, para entender esto o para pensar en esto. Les pongo un ejemplo. Este señor Stephen Moore, que era columnista y miembro del consejo editorial del Wall Street Journal, dijo en una entrevista cándidamente en un documental hace unos años una cosa que a mí me impactó, pero que tampoco es tan infrecuente. De hecho, uno encuentra otros muchos ejemplos, ¿no?
Creo que el capitalismo es mucho más importante que la democracia, ni siquiera soy un gran creyente de la democracia. Yo estoy a favor de que la gente pueda votar y cosas así, pero hay muchos países que tienen el derecho al voto que siguen siendo pobres, un razonamiento lógico impecable, ¿verdad? La democracia no siempre lleva a una buena economía o siquiera a un buen sistema político. Con el capitalismo eres libre, bueno, ahí todo el debate filosófico político de qué quiere decir la libertad, que es un tema clave, fundamental, ¿qué es eso de la libertad? Y que en salud pública nos tiene que interesar muchísimo. Eres libre de hacer lo que quieras, como decía José Luis San Pedro, un economista, sí, usted es muy libre, pruebe de ir al supermercado de la esquina con los bolsillos vacíos, a ver qué puede comprar, ¿no? Entonces, la libertad quiere decir que uno no elige quién quiere, sino quién puede. Bueno, voy avanzando, a ver si puedo acabar en poquitos minutos. ¿Hasta qué hora tenemos? Tenemos 5 minutos. 5 minutos, entonces voy a correr. Voy a correr. No, quiero decir, un tema bien interesante cuando uno piensa en lo público, lo privado, los bienes comunes, tiene que ver, por supuesto, con los cambios que se han producido y se siguen produciendo en la atención sanitaria. Estamos a nivel global, este es un estudio del informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, donde nos recomendaban, nos hacían énfasis en la importancia de la atención sanitaria como bien público y no como mercancía, hablándonos de la cobertura universal, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo en estos últimos años, en muchos países al menos? Bueno, lo que está ocurriendo es algo, y solamente voy a utilizar unas pocas diapositivas, me voy a saltar otras, algo que tiene que ver con el modelo de atención sanitaria que crecientemente se intenta imponer en muchos países. Ustedes saben que Estados Unidos, lugar donde estudié, es uno de los lugares del mundo donde hay los hospitales más sofisticados, más potentes, los recursos médicos, la mayor parte de premios Nobel en biología, en medicina, no digo la mayor parte, pero un grandísimo número, etcétera. Pero al mismo tiempo es un país que no tiene los sistemas más básicos de atención sanitaria cubiertos, de tal manera que hay 40, 50 millones de personas sin la cobertura elemental. Y hay muchas personas que tienen el seguro médico coaligado con su trabajo, pierden su seguro médico. Un ejemplo de ello es esta noticia que apareció hace unos pocos años, este señor que trabajaba en la empresa Coca-Cola, pierde su trabajo, está enfermo, tiene problemas diversos de salud, el hombre se desespera, y como se desespera, no sabe qué hacer, y se le ocurre una idea, se va al banco de la esquina, él vive en un pueblecito de Carolina del Norte, se va al banco de la esquina y dice, esto es un atraco, deme $1, y se sienta en el sofá a esperar a que le lleven a la prisión, porque él sabe que en la prisión va a tener algún tipo de atención sanitaria. ¿Puede uno imaginar una perversidad mayor que un tipo de sistema en el cual se produce una situación como esta característica en uno de los países, sino el que más poderoso del planeta? Entonces, lo que ha ocurrido, y por eso es la reflexión ligada con lo público y los bienes comunes en estos últimos años, es que ya no podemos hablar de público y privado. Hay que hablar de público y mercantilizado. Y mercantilizado quiere decir otra cosa, porque entonces uno ya no se fija en quién es el propietario, sino en otras muchas cosas, ligadas a las leyes, ligadas a la gestión, ligadas a una serie de ingenierías complicadísimas, muchas veces muy indescifrables, pero que tienen que ver con una pregunta fundamental, que es ¿a dónde va el dinero? Ustedes se acuerdan de una película que se llamaba Todos los hombres del presidente, donde se aparecía Robert Redford y Dustin Hoffman, ¿verdad? Estaba basada en el caso de Watergate. El caso de Watergate con el impeachment de Richard Nixon y que le dio lugar, pues finalmente a su salida del gobierno. Y en esa película, Robert Redford, que es uno de los periodistas del Washington Post, se queda a dialogar con su contacto, el señor Garganta Profunda, en un parking ahí a oscuras, hablando. Y bueno, pero cuéntame más, dime qué está pasando, cómo puedo seguir la pista, qué es esto. Y entonces su contacto le dice, después de varias cosas más, le dice, follow the money. Y eso se trata, sigue el dinero, le dice como recomendación. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién se queda el dinero que es común, que es de todos? ¿Y quién se beneficia? Lo cual no quiere decir
que en todos los casos el dinero o la adscripción de los servicios necesariamente siempre, lo público, tenga que ser obligatoriamente mejor que lo privado. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la opacidad de los recursos es un tema capital para entender ese proceso que se llama hoy día mercantilización de la sanidad y que va muy ligada con otro proceso del cual no tengo tiempo de hablar ahora, pero solamente voy a decir una cosa, que es el concepto de la medicalización de la sanidad. No se puede entender la mercantilización sin la medicalización. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad crecientemente medicalizada. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy día, y lo sabemos bien porque hay muchos estudios que nos lo muestran, vamos a pasarnos algunas cosas, yo les quería poner al ex ministro catalán que ha dicho auténticas barbaridades. Siempre me gusta ponerlas porque para la reflexión de los estudiantes de salud pública, ¿no? Ha sido durante muchos años el cabeza de la patronal sanitaria en Cataluña y ha dicho auténticas barbaridades que no pasan el primer curso ni de salud pública ni el examen más elemental, ¿verdad? Bueno, me paso algunas cosas. Estamos hablando, por tanto, de medicalización y eso quiere decir la invención de enfermedades. Y lo sabemos muy bien porque hay un gran debate también en las revistas científicas. ¿Es posible hoy día inventarse enfermedades? Y, de hecho, el objetivo dicho claramente por parte de las empresas es precisamente tener como población diana de consumo a toda la población. Decía un artículo muy bonito hace bastantes años del Clifton Meador en el New England Journal of Medicine, decía, ¿qué es una persona sana? Decía, una persona sana es un paciente que aún no ha sido del todo diagnosticado. Porque el objetivo no es tratar a los pacientes, todos somos potencialmente objetivo diana, por razones que ahora no tenemos tiempo de discutir, pero que son bien interesantes. Fíjense ustedes que si tomamos nuevamente Estados Unidos, del cual siempre hay que aprender mucho para bien, pero también para mal, las dos cosas, en Estados Unidos la tercera causa de muerte es hoy día la iatrogenia. Y la iatrogenia quiere decir que poca medicina, y sobre todo si es mala, mata, pero mucha medicina también. Ustedes saben que hace unos años hubo un estudio, a mí me llamó mucho la atención, la primera vez que me lo contaron, supongo, claro. Decían, un estudio publicado en una revista muy seria, una revista científica, que miraba los datos de mortalidad cuando los médicos habían entrado en huelga. ¿Saben lo que pasaba? Mejoraba la mortalidad. Bueno, más allá de la anécdota, pero estamos en una revolución médica que tiene que ver con eso que le llaman la e-health, y eso está creciendo a pasos acelerados y creo que en salud pública hemos de ser conscientes de ello. Y básicamente, como nos dice, por ejemplo, esto que se ha puesto muy de moda en la Singularity University, seguro que han oído hablar de esto, Daniel Kraft, que lo dice con mucha claridad, estamos a puertas de una nueva era de medicina donde los dispositivos móviles nos permitirán llevar al médico en el bolsillo, fíjense ustedes, ¿no? Me lo pongo en el bolsillo, el médico. Falta muy poco para que nuestro doctor de cabecera nos recete aplicaciones móviles junto a medicamentos, podemos realizar revisiones del oído desde casa, etc. Más allá de lo positivo que puede tener, que seguro que hay cosas positivas, estamos ante una revolución médica, eso que se llama la medicalización, que si ustedes suman a eso lo que antes les he explicado del poder de las grandes corporaciones, que obviamente quieren hacer beneficio, porque es lo lógico, a eso se dedican, como es natural, pues nos enfrenta ante retos de una magnitud realmente descomunal cuando uno lo relaciona con la mercantilización sanitaria. No sé si han oído hablar de esta noticia, hace poquitos días salió eso que se llama el Tratado de Libre Comercio, de transferencia de bienes y recursos entre Europa y Estados Unidos, donde un informe hace muy poquitos días, salió un informe de Greenpeace de 280 páginas, sacó a la luz una buena parte de las conversaciones secretas, pero no tan secretas ya, entre las propuestas que las grandes corporaciones y a través también de sus lobbies intentan imponer. ¿Dónde se intenta que las empresas blinden su
las leyes y blinden básicamente los beneficios que puedan tener y enfrente a la posibilidad de pleitear contra los gobiernos. Bueno, y acabo. Yo creo que en salud pública, y me he alargado un poquito, me disculpan, en salud pública tenemos muchas cosas a pensar y muchas cosas a cambiar. La desmercantilización y la desbiomedicalización son algunas. El tema de la democracia, al cual me he referido, creo que también es uno de ellos. Entonces acabo con esta frase de Elinor Ostrom, como homenaje para ella: lo que hemos ignorado es lo que los ciudadanos pueden hacer y la importancia, recuerden lo de las palabras, ¿no?, de la participación real, decía ella, de las personas involucradas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joan. Mi nombre es Jimena Aguilera, yo dirijo al Centro de Epidemiología y Cristiana de Salud en la Facultad de Medicina de Alemana, Universidad de Desarrollo. Invito a tomar asiento para que hacemos una... La idea es tener ahora una ronda de preguntas del público. Luego, bueno, felicitar la charla. Yo creo que ha sido muy interesante y podría haberse alargado 40 minutos más y hubiéramos quedado felices de seguir escuchando, digamos, estas reflexiones. Uno se emociona, ¿no? Que nos sacan de la contingencia diaria y nos permiten ver, en realidad, que a veces los problemas que nosotros tenemos también los compartimos, porque nosotros somos un país que es bien aislado desde el punto de vista geográfico y a veces mucho tiempo nos quedamos mirando a nosotros mismos y bueno, esta oportunidad de compartir con un invitado extranjero y que nos muestre un poco de lo que pasa desde su perspectiva, por cierto, en la realidad en los otros países también, en el contexto global, y reflexionar sobre nuestra propia realidad en relación con ello, lo que pasa acá con la mercantilización, por ejemplo, de la salud, lo que pasa acá con la desigualdad, que es la desigualdad que es un imperativo político que ha atravesado la historia de Chile, especialmente en el tema de salud. Uno lo puede trazar desde la independencia hacia adelante. La desigualdad ha sido una preocupación explícita de todos los gobiernos conservadores, gobiernos liberales, después de la República, después de las parlamentarias, después de la Constitución del 25, si uno va viendo los discursos, nosotros nos ha tocado revisar para ver la discusión de las leyes, el tema de la desigualdad en salud ha sido presente en todas las épocas, con distintos tipos de herramientas para enfrentarlo. Entonces abro espacio para las preguntas, comentarios. Mauricio Badolaza, Centro de Políticas Públicas. Muchas gracias por la presentación interesante y varios aspectos que incluyen. Solo una primera pregunta para abrir el debate. ¿Es posible entender políticas de este estilo en un contexto donde no tienen los recursos suficientes para hacerlo? Políticas de focalización en general tienden a ser menos costosas que políticas de universalización. En el contexto de los países que mostraba Wilkinson, por lo menos la vez que nos vino a presentar, la mayoría son países con altos niveles de desarrollo, con niveles de recursos que son un poquito distintos. En el caso de Chile, ¿cómo es posible, mirando este contexto, poder hacerlo cuando tenemos una serie de demandas en distintos aspectos que nos dejan pocos recursos para la salud? En este caso, uno si ve el último discurso, último discurso presidencial, la referencia a la salud fue mínima. ¿Contesto? Bueno, a ver, el nivel de recursos obviamente es un punto decisivo, pero el nivel de recursos es un tema que tiene que ver con las prioridades. ¿Es una prioridad? ¿La salud es una prioridad o no es una prioridad? Eso para empezar. A partir de ahí, cada país, el país más pobre, africano, cualquier país, tiene que intentar, más allá de las prioridades, utilizar sus recursos de la mejor manera posible. ¿Y uno cómo sabe qué es eso de la mejor manera posible? He diseñado o he puesto ahí una serie de escenarios que nos dan pie a pensar qué queremos hacer. ¿Queremos mejorar la salud pública? ¿Queremos mejorar la equidad? ¿Queremos intentar hacer las dos cosas? Para hacer eso necesitamos muy buena información, no siempre la tenemos, por tanto ahí tenemos un punto clave. Eso quiere decir, para empezar, tener un buen diagnóstico de necesidades,
un buen diagnóstico de necesidades de salud pública, un buen diagnóstico de necesidades de los determinantes sociales de la salud, un buen diagnóstico del sistema de atención sanitaria o sociosanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí necesitamos muy buenas evaluaciones. Es un agujero negro, ¿no?, de Chile, yo creo mundial. ¿Dónde están esas evaluaciones? ¿Cómo sabemos, parece mentira, ¿no?, pero cómo sabemos algo tan importante como son los recursos, la economía, para qué sirve? Puede parecer algo imposible, pero es que es así. Muchas veces no sabemos, no el costo-beneficio, el costo-efectividad y el costo-equidad de las intervenciones. Y eso hay que evaluarlo, ¿no? Si no, pues todo lo demás es mi opinión, yo opino esto, me parece, creo que sí, creo que no. Y por último, necesitamos, para añadir otra pieza a la complejidad de algo que no es obviamente fácil de resolver, pues dentro de las prioridades necesitamos las ideologías políticas de cada cual, de los gobiernos, pero también de la ciudadanía, de lo que piensa el ciudadano promedio, que se dice así, el ciudadano promedio, que no existe, pero la ciudadanía en general, sobre los valores ligados con la sanidad, pero también con la salud, porque no olvidemos que una cosa es la sanidad y otra es la salud pública, lo hemos dicho, la salud colectiva, y a partir de ahí, pues los grupos sociales o políticos o sindicales o sociales que digan la suya y presionen, porque esto de la política, hasta donde yo veo, funciona en gran parte así, ¿no? Alguien puede creer que esto de la política es un tema de tecnocracias, de conocimiento técnico, y sí, en parte siempre hay algo de eso, pero una muy buena parte tiene que ver con la visión ideológica y las prioridades. Entonces ahí hay un debate. Yo he puesto ahora el ejemplo de la salud electrónica o la e-health. Veremos en qué acaba, pero esto no es un debate técnico, o no es un debate solamente técnico, es un debate político, seamos serios, y como debate político hay que poner encima de la mesa todas las cartas, y como mínimo tiene que haber debate. Si no hay debate, pues alguien toma las decisiones, para bien o para mal. Bueno, entonces, ¿cómo cambiarlo? No tengo la receta, porque no hay receta, creo que no hay receta, lo que hay es muchos ingredientes para ponerlos encima, para poder debatir, para poder cambiar y para poder ir, digamos, en la buena dirección, me parece. Para que hagamos la ronda primero de ustedes, entonces, para que nos vuelva a responder a los cuatro. Sí. Hola, yo soy Norma Jara, médico residente de salud pública del Departamento de Salud Pública de la Católica, de la Universidad Católica. Y mi pregunta va enfocada a los que estamos en formación en salud pública. Porque cuando uno se enfrenta a esta realidad, digamos, que es tan amplia y la salud pública es tan amplia, uno dice, bueno, ¿cuál es mi rol entonces como saludista? Entonces, si con ya más experiencia y con tu mirada más amplia, nos puedes dar ahí un poco luces de decir, mi rol es palabra, o sea, publicar o hablar con ese poder de las palabras que tú decías para que se puedan tomar acciones. Mi rol es incidir en las acciones. Mi rol es hacia la población como un todo o hacia una comunidad, etcétera. ¿Cómo los saludistas, digamos, podemos cumplir ese rol que tenemos que tener? Ya, vamos a escuchar Sí. Vale. Mauricio, Te bautizaron. Manuel Espinosa, Sí, muchas gracias. Manuel Espinosa de la Universidad Católica, Departamento de Salud Pública. Muchas gracias por la conferencia. Te quería pedir un comentario sobre el tema de igualdad. Hay quienes piensan respecto de la desigualdad en salud, de que el problema no es la desigualdad, es la pobreza. Que hay que salir de la pobreza y el resto no es problema, tanto la desigualdad es la pobreza. Y otros piensan de que sí es la desigualdad, pero el que está peor realmente es el que sufre y no el que está mejor en estado. Y hay otros que piensan de que no, es que a mayor desigualdad no solo está más mal el que está peor, sino que también el que está mejor, y Richard Wilkinson habla mucho de eso, ¿no? De hecho, en el último libro de Marmot, de Klaus Kahn, él dice, mira,
Richard Wilkinson incluso está en la tesis, pero todavía, de hecho, yo creo que no existe evidencia para decir de que el que está mejor en esta brecha realmente le pasan cosas, sino que es el problema que está peor. Quería preguntarte qué es lo que tú opinas de eso, cuál es tu lectura de la evidencia. Y ligando por favor con el ejemplo de tabaco, que lo encontré muy bueno. ¿Por qué la política de tabaco, si es que mejora a todos, en lo absoluto, por qué esta cosa del CAP sería una mala cosa? ¿Es una política que uno no debiera implementar o sí debiera implementar? ¿Cuál sería el argumento? Esa es mi pregunta. Que aquí, además de educar, subir los precios al mismo tiempo. Y ahí no me yo soy del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Plata. ¿Sabes que yo me quedé en una cosa? ¿Qué pasó en 1970? Porque hubo un punto de inflexión en la población de capital. ¿No es cierto? La élite en ese tiempo mundial tenían la lógica de acumulación, pero también distribución, ¿no es cierto?, con el estado benefactor. Porque fue una oleada de golpe de Estado en América Latina, rigidización y privatización, no solamente en Europa, sino que en los países con mejor estándar de vida del norte de Europa. Algunos pusieron freno y otros no. Entonces, yo a partir de ella, después de toda esta desigualdad, ¿no sería mejor intervenir a los 62 más ricos? Es más eficiente. Bueno, también soy Jimena Luengo, de la Oficina de Bioética del Ministerio de Salud. También primero agradecer la conferencia, creo que ha sido muy interesante y ha provocado mucha reflexión, digamos. Yo creo que hemos abordado y entregado muchos temas, de los cuales dan como para seguir conversando muchísimo más. Entonces, ya, como hacer una pregunta concreta me cuesta, ¿verdad? Pero de las cosas que presentaste me generan varias inquietudes. Una es muy interesante como mostraste cómo las políticas públicas pueden impactar las curvas y cómo podemos leer las curvas que se muestran. Y entonces, en ese sentido, he escuchado algunas iniciativas que me parecen interesantes. Quiero preguntarte si en lo que tú has leído existe realmente un interés en provocar la posibilidad de que exista un análisis de impacto previo a la instalación de una política. ¿Ya? Se ha hablado así como existe la evaluación de impacto vial, cuando hay construcciones importante en algunos sectores, la posibilidad de verdad, antes de presentar una nueva ley, exigir una evaluación del impacto que eso puede generar para saber si efectivamente esa va a tener el resultado que espera o finalmente va a ser un resultado peor, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que es, de todo esto que dice que además uno solo lo ve cuando está amenazado, etc., es cómo intervenir situaciones en que tenemos un mix como aquí en Chile, digamos, ¿ya? Por un lado, una historia de salud pública muy solidaria por mucho tiempo, una instalación de un sistema mixto donde es muy importante, digamos, los recursos para un grupo pequeño de la población que puede resolver con sus problemas de salud, pero que cuando llega el momento en que no puedes resolverlo, entonces te acuerdas de pedirle al Estado que te lo resuelva o que te lo solvente porque realmente tú no puedes, ¿ya? Entonces, ¿cómo construimos una responsabilidad también individual ahí, en el sentido de decir, bueno, usted quiere un sistema en que esto sea privado y usted resuelva solo, ¿ya? Pero eso va a ser hasta el final o va a ser hasta el momento en que realmente sus fuerzas no lo pueden hacer desde el punto de vista financiero y entonces usted recurre al Estado donde han pagado los otros o donde se ha manejado la mayor dinero para un número mayor de población que no es la que tiene los recursos. No sé si me explico, pero ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Va a haber una otra ronda, Joan, porque hay más palabras estudiantes, pero te doy este espacio para que sea tan diversa la cantidad de preguntas. No, todas son muy buenas, muy pertinentes y agradezco las preguntas, un poco para ayudar a pensar colectivamente, ¿no? A ver, la primera cuestión era el tema de la formación y el rol, o los roles que uno puede tener. Claro, no hay que decir a nadie lo que tenga que hacer, cada cual elegirá su camino como puede o de la mejor manera que sepa. O sea, eso es una cosa clara a nivel personal.
Ahora bien, a nivel social, cuando uno piensa en las políticas ligadas a la educación del campo de la salud en concreto, o de cualquier ciencia que esté ahí uno sí que tiene que pensar muy bien qué tipo de formación se da, qué tipo de conocimientos se otorgan, qué tipo de prácticas, qué tipo de competencias, etcétera. Uno podría decir de una forma simple, mira, se trata de que la persona sea competente. Sí, está bien. Sea competente y que tenga, pongámoslo de la forma más simple posible, que sea competente y que tenga una sensibilidad social mínima, ¿no? Porque uno puede ser competente y decir, yo no me entero de nada, yo intenté decir esto antes ligado con la salud pública, ¿no? Ese debate, es una ciencia, yo hago ciencia, me quedo, hago unos artículos y tal, no me entero de nada más. Bueno, a mí me parece que en salud pública eso es muy pobre. En salud pública uno tiene que intentar promover la sensibilidad social para hacer acciones que sean en beneficio de una colectividad. Si no, me parece un ejercicio que puede ser interesante, pero en cualquier caso muy limitado. La pregunta que nos hacemos es, ¿el tipo de formación que se da en las facultades de medicina y en las facultades de salud pública, etcétera, es la adecuada? Pero es un enorme debate, esto que estamos abriendo aquí, un enorme melón, diríamos, ¿no? En España diríamos abrir el melón, ¿no? Muchas cosas. Yo creo, por decir alguna, yo creo que hay que tener primero desarrollo crítico. El desarrollo crítico está abierto, cada cual diga lo que quiere. Yo, por ejemplo, a mis alumnos yo les doy mucho espacio para el debate público, pero no hacer un ejercicio, no, para pensar en voz alta. Porque hay que pensar en voz alta, hay que pensar, hay que equivocarse. Mira, esto no lo ve así. Hay que pensar. ¿Y cómo lo haces? Pensando, claro, con un espacio donde la gente se sienta cómoda y te puedas equivocar y la gente se sienta adulta, porque si no, estamos ante un problema. Entonces, hay que desarrollar estos elementos críticos, hay que tener muy buen conocimiento técnico, ¿no? Uno puede decir, no sé, la ideología de la estadística, sí, hay ideología en la estadística o en la matemática o en la lógica, pero hay una serie de conocimientos técnicos, ¿no? Como hacer un cálculo en determinadas cosas en epidemiología, lo que sea, hay que saber, hay que ser competente en eso. Pero luego hay que abrir un poco la mirada también, porque hay cosas que no están claras, no se saben, hay debate, ¿no? Y ahí es donde tienen que ponerse encima de la mesa los grandes debates de salud pública de la sociedad. Y eso uno tiene que ser consciente, no solamente prepararse para un examen o prepararse para un trabajo, que está muy bien, yo no digo que no esté bien. Luego, otro elemento es que hay que tener un elemento de flexibilidad. La especialización es buena, yo no tengo ninguna duda, pero la hiperespecialización para mí es una catástrofe. Para mí es una catástrofe porque uno tiene que tener, cuando uno lee un texto, el que sea, uno tiene que ser capaz, y eso es crítica, de hacer un juicio crítico de lo que lee. Eso implica muchas cosas, es un entrenamiento, ¿no? Bien sea una tabla estadística, un gráfico o un texto. Pero uno tiene que ir más allá, uno tiene que saber lo que no hay en el texto. Y eso es más complicado. O sea, tú tienes que ver lo que te dicen y lo que no te dicen. Esto es fundamental. Porque uno tiene que saber lo que no sabe. Eso es muy viejo, ¿eh? Eso lo dijo un filósofo griego, ¿eh? No es nada nuevo, no es aquello de tecnología de punta de último momento, ¿no? Uno tiene que saber, eso quiere decir que uno tiene que tener un mínimo de mirada global y un mínimo de mirada transdisciplinar. Si no, no te enteras de nada, o te enteras de poco. Entonces tú te encuentras con especialistas hiperbrillantes en algún campo, por ejemplo, estadísticos, epidemiólogos, antropólogos, lo que tú quieras, pero que no saben de salud pública. Y no saben porque no entienden, están tan metidos en su especialidad que no entienden un poco el marco en que nos movemos y los grandes debates. Entonces, eso es una frase lo que estoy diciendo, es todo un debate, es todo un debate. Y luego todo el tema de la sensibilidad social, ¿no? Hacemos cosas, bueno, pues para mejorar, y eso es complicado, y qué tipo de cosas hay que hacer, etcétera, ¿no? Bueno, no te he dicho mucho, pero lo suficiente, ¿no? Algunas cosas he dicho. Bueno, luego, el tema de la desigualdad o la pobreza. Vivir es complicado para todo el mundo, ¿no? Había una serie, no sé si era venezolana o algo así, que decía, los ricos también lloran, ¿no? ¿Era venezolana? Creo que era venezolana. A ver, todo el mundo tiene problemas, eso está claro, es obvio que todo el mundo tiene problemas de todo tipo, porque vivir es así, y además la historia acaba mal, ¿no? Porque uno se muere, digamos, ¿no? O sea, acaba mal siempre.
Pero entre tanto que acaba mal, puede ir bastante bien, ¿no? Entonces, pero está claro que el nivel de recursos, el nivel de oportunidades, el nivel de posibilidad de florecimiento personal, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Personas, digamos, que tienen niveles, por poner un ejemplo, niveles de seguridad personal muy altos y que luego critican determinadas prácticas, pero tú les preguntas, bueno, sí, usted critica esto, pero usted está seguro, ¿no? Esto, por ejemplo, en mi universidad eso pasa, ¿no? Determinados profesores, no, porque hemos de ser más flexibles y tal. Bueno, está bien, pero tú estás bien, ¿no? Claro. Entonces, hay todo un cúmulo de cuestiones ahí de debate. Tú me decías, ¿la pobreza o la desigualdad? Es la desigualdad, son las dos cosas. La pobreza es el grado extremo. Si entendemos por pobreza el elemento económico, son muchas cosas en el mismo paquete, porque es educación, es calidad de la educación, son recursos, son oportunidades. Todos los sociólogos han estudiado esto masivamente. No se trata solo de que eres pobre, es que además no tienes las capacidades, las oportunidades, los recursos, los contactos sociales, 1000 elementos. Cuando se dice lo de la movilidad social y lo de la posibilidad de escalar, claro, esto es muy discutible y además las pruebas muestran que en este periodo de la historia no funciona mucho eso de la movilidad social, más bien lo contrario. Pero claro, es pobreza, pero es desigualdad. ¿Por qué? Porque los estudios de, por decirlo en una frase, el gradiente social de la salud, nos muestran de una forma muy clara, digámoslo así, que cuando tú mejoras un poquito tus oportunidades y tus recursos, mejora tu salud, como mínimo como probabilidad. Y mejora otro poquito, mejora tu salud. Bueno, entonces estamos hablando de que la clase media, por llamar de alguna manera la clase media, tiene mucho que ganar. La clase media no tiene las mismas ventajas de salud, por entendernos, ¿no?, la clase media, que los más desarrollados o los que tienen más privilegios. No lo tienen. Tiene indicadores de salud, viven un poco peor, viven un poco menos, tienen menos recursos. Por tanto, ahí hay mucho también que ganar. Y en ese sentido, tú también me preguntabas el tema del tabaco, ¿no?, el ejemplo del tabaco. Sí, claro que fue un éxito de salud pública, pero ¿por qué fue un fracaso de salud pública? Porque la pregunta es, ¿podían todos los grupos sociales, todos los grupos socioeconómicos haber mejorado más o menos como mínimo de igual manera en el campo de la prevalencia del tabaquismo? De hecho, lo ideal hubiera sido cerrar la brecha, como a veces pasa, no siempre, a veces pasa. Mejoran los indicadores y cerramos la brecha. Es un tema de justicia social, porque uno hace las cosas, es un tema ético y es un tema de justicia social. Uno hace las cosas para toda la población, pero también para todos los grupos de la población. Bueno, la libertad. Entonces, es un gran debate. ¿Qué es la libertad? Y no vamos a entrar en él, ¿no?, supongo. Pero lo que quiero decir es que no hay una manera de definir la libertad, hay muchas maneras, y hay un gran debate entre los filósofos de la ética que te hablan de la libertad. Y la libertad básicamente son derechos y oportunidades y recursos estructurales, no es una decisión. O sea, la libertad liberal, en mi opinión, es una broma. La libertad liberal de aquellos que dicen, no, libertad es hacer lo que me da la gana, lo que quiero. Hombre, pero esto es una broma, ¿no? Porque esto en el mundo real no existe. Entonces yo creo que por ahí, en ese elemento de justicia, de lo que se puede hacer en un momento dado con los recursos, la tecnología, los recursos financieros, etcétera, ahí está un poco una de las claves para contestar de por qué se pueden hacer cosas que se podrían hacer. Y si no se hizo eso que mostré con el tema del tabaquismo, bueno, fue porque la política no contemplaba eso. Contempló una mejora, pero no puso en el foco el elemento de la equidad, ¿no? Bueno, no sé, luego han salido otras cosas, el tema del neoliberalismo de los años 70 y demás. Bueno, para cambiar esto, si me acuerdo bien de la reflexión, a veces se habla de esto de el debate de lo de Wall Street, ¿no?, el 99% y el 1%, ¿no? Hay un 1% que acapara todo, y hemos visto que bastante es así, y un 99% que está en el otro lado. Pero en la práctica esto no funciona tan así. Los historiadores sociales te dicen que junto a ese 1% de superélite, de super ricos, hay más o menos, depende de cada sociedad, un 20% que son los grupos sociales que ayudan
a que ellos y el 1% vivan bien o mucho mejor en todo caso que el resto de aproximadamente el 80% de la sociedad. Depende del país. Hay países donde, no sé, uno toma países muy pobres en los cuales una ingente masa de la población es pobre y hay una clase media minúscula. Pero en muchos otros países hay una clase media que no es clase media, porque es media de dónde, ¿no? ¿Dónde está? ¿Media de dónde? Claro. Eso es como un especialista en estudio de clases sociales, ¿no? Sí, el ingreso medio, pero medio de respecto a quién, ¿no? O sea, entonces el cambio social pasa primero por una conciencia social profunda de lo que está pasando, que no es fácil, porque uno no se informa fácilmente de estos temas, uno no se informa a través de la televisión de estos temas, ni a través del periódico, diría, ¿no? No te informas, necesitas otra cosa, una carga de profundidad mayor. Y obviamente, como muchos de los procesos sociales, los derechos adquiridos hoy, los que tenemos o los que podríamos tener, son el fruto fundamentalmente, esto es todo un debate, pero en mi opinión, por simplificar, son el fruto de las luchas y los debates y las tensiones sociales que se han ido produciendo a lo largo de la historia. No caen los derechos, digámoslo en una frase, no caen del cielo. Mira, me han regalado el derecho al voto. Ah, mira, qué bien. Ah, el derecho de la mujer mejoró. Mira, ahora antes no podían votar, ahora sí, ¿no? Vamos a votar. No, cuando uno estudia la historia se da cuenta de que esto no funciona así. Casi nunca. No es una cuestión técnica puramente. Hay un elemento social y político muy importante. El tema ecológico, por decirlo. El derecho o los derechos de los trabajadores. O la jornada de tal número de horas. Son procesos sociales muy duros que tienen pues muchos aspectos y muchas facetas, ¿no? Bueno, luego había una pregunta sobre el tema del impacto y de estudiar las cosas antes de que ocurran, ¿no? Me parece que esta era la cuestión, ¿no? Bueno, hay una especialidad que se dedica a eso, ¿no? Que se llama el Health Impact Assessment, ¿no? Que en teoría se supone que evalúa o valora los impactos que pueden hacer determinadas políticas. Eso es muy incompleto, eso es muy limitado, no se hace tanto, o se hace mucho menos, digámoslo así, de lo que se podría hacer, pero luego está el gran agujero negro que también he citado en la charla sobre la evaluación posteriori. Bueno, muy bien, hemos visto a priori lo que podía pasar, la realidad es muy compleja. Bueno, ¿qué pasó? Muéstremelo. Y entonces aquí, por desgracia, tenemos un nivel de información muy limitado. ¿Se podrían hacer estudios previos? Sí, claro, se podrían hacer. Hay suficiente información en muchos casos para prever, pero no olvidemos también que siempre hay debate ideológico detrás de esto. Siempre, no nos lo podemos escapar, ¿no? Luego había una pregunta sobre cómo intervenir y el tema del Estado y el papel del Estado. Bueno, esto es complicado, ¿eh? No, esto es un tema... Claro, el tema del Estado... primero, bueno, vamos a centrarlo un poquito. O sea, esta distinción entre el Estado y el mercado es un poco... es una pequeña broma, ¿no? Es una pequeña broma que alguien se inventó y que parece que se va repitiendo. Yo soy partidario del mercado. Lo que no soy tan partidario son políticas oligopolísticas dentro del capitalismo, porque eso no es mercado, eso es otra cosa. Y un Estado que está en directa conexión con esos oligopolios monopolísticos o esas corporaciones, bueno, pero ¿a quién sirve ese Estado? ¿A quién sirve? ¿A la población? ¿A lo público? Hay todo un gran debate, ¿no? Para politólogos, historiadores y demás, ¿no? Y en ese sentido yo creo que por eso el debate de los bienes comunes me parece muy oportuno de sacarlo a la luz y debatir qué es eso de los bienes comunes y debatir a quién beneficia y saltar un poquito ese juego entre lo público y lo privado. Por ejemplo, en Barcelona hay hospitales que, más allá de que funcionen o no funcionen, hay hospitales muy buenos. Pero en todo caso, si uno lo piensa desde la vieja esquema de lo público y lo privado, tú no sabes de qué estás hablando, porque yo no lo sé. Por la mañana parece que es público, por la tarde es privado, las enfermeras son privadas, el catering es público, el otro es privado, no se sabe. Entonces hay que ir más allá e intentar entender un poco eso y sobre todo
el impacto de todas estas cosas. Yo creo que ahí tenemos un gran agujero, ¿no?, por cubrir. No sé si más o menos contesté algunas de las cosas. Yo me llamo Amaranta Agos, soy estudiante del primer año de Magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile y me quedaron dando vuelta un poco algunas cosas respecto de lo que dijo el compañero Casado y a lo que dijo el profesor Ulloa, porque él habló de la importancia del poder de la palabra, ¿no? Entonces el compañero acá al lado dijo que a veces los recursos eran escasos y según lo que yo veo, en Chile los recursos no son escasos. De hecho, pertenecemos al país de la OCDE, lo que ya en un cierto rigor nos haría pertenecer a los países ricos. El tema es cómo se distribuyen esos recursos. Luego él dijo que las demandas eran muchas. Entonces, claro, el tema es cómo distribuimos esos recursos que, vuelvo a decir, a mi gusto no son escasos para responder a esas demandas. Y lo que más me quedó dando vueltas fue el tema de las políticas focalizadas. Porque él dijo que estaba demostrado que las políticas focalizadas eran de menor costo. ¿Sí? Sin embargo, no aclaró mucho si eran de mayor impacto. Y es un tema que me interesa particularmente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Respecto al tema de salud, me imagino que hay un debate sobre la pertinencia de políticas universales o políticas focalizadas en términos a costo y efectividad. Y quería saber un poquito qué respuestas hay en torno a eso. Hola, yo soy Fernando González, soy pediatra, también del programa Magíster de la Universidad de Chile. Y mi pregunta creo que entra al cierre porque creo que con eso estamos de cara a una reforma constitucional en la cual se están desarrollando los encuentros locales, que son preguntarle a las bases cuáles son los ejes centrales que debería contener esta constitución. Y uno de ellos ha sido el derecho a la salud. Entonces, creo que podría ser muy amplio, pero me gustaría pedirle, desafiarlo a quizás poner el eje central en donde usted cree que debería ponerse el énfasis en el derecho a la salud en una nueva constitución. Bastará con la universalidad, deberá estar orientada más a los determinantes estructurales, más a los determinantes intermediarios, o quizás elementos más específicos para que efectivamente este cambio ocurra, ya que la constitución actual del derecho a la salud está garantizado en nuestro país. ¿Ya? Sí. Bueno, no son preguntas sencillas de contestar en poco rato, porque además uno tendría que pensar en ejemplos, y no hay tantos, o al menos tantos que yo conozca con la debida profundidad. El tema del universalismo proporcional, bueno, lo primero que diría es que cuando pensamos en una política, yo creo que hay que pensar como mínimo en la política como intervención, y eso es una política como una intervención técnica, hay un diseño, hay unos recursos, hay una serie de acciones que se hacen, una serie de actividades, ojalá que haya una evaluación, pero luego está entre media muchas veces la parte social, y muchas de las políticas no se pueden hacer sin la parte social, no son puramente técnicas, a veces son enormemente sociales. ¿Y eso qué quiere decir? Abrir el gran melón del debate de la participación. ¿Y qué es la participación? ¿Y cómo se participa? ¿Y qué significa eso? Porque la participación, por otro lado, tampoco te garantiza nada. Entre otras cosas porque refleja la participación cuando la haya, y hay buena participación, refleja los puntos de vista de la población. Les pongo un ejemplo. Si durante muchos años, y creo que hasta hoy, hubiera participación en España en muchos de los campos de la sanidad, la población está tan deseducada desde el punto de vista de la medicalización, fruto de 40 años de dictadura en España, que en muchos casos, eso puede estar cambiando en parte en algún sentido hoy, pero en muchos casos la gente cuando va a ver al médico, el paciente, pide una medicina. ¿Pero dónde está mi medicina? No, una, no, dos o más. Y eso es fruto de toda una deseducación, donde el poder de la industria farmacéutica, España es el segundo país del mundo que gasta más en medicamentos, y eso no es casualidad, eso obedece a frutos históricos. Entonces ahí hay un elemento técnico, hay un elemento de participación y hay un elemento de la ideología de lo que hay detrás. Eso para empezar, para entender un poco el tipo de política. Luego,
¿qué hacemos? ¿Políticas universales o políticas más específicas? Lo ideal pienso que es combinar. Yo creo que no hay receta, depende del problema. Uno puede pensar en una política puramente colectiva, pero que tenga impacto de equidad. No es que estamos diciendo, porque eso puede llevar a engaño, uno dice, no, la política colectiva, según la visión que presenté de Rawls, es una política de toda la población, la política específica es una política para ciertos subgrupos. No. Puede ocurrir una política de universalización de la sanidad, es una política de equidad también, y es una universalización. Entonces hay que pensar muy bien el tipo de problema que tenemos delante. Si es un problema eminentemente técnico, que puede ser en algunos casos, pues no sé, ¿no?, una cuestión bastante acotada y bastante concreta, y otros muchos que casi nunca lo son, ¿no? Diría un poco esto como reflexión así general. Bueno, el tema de los recursos escasos. Sí, yo coincido, antes decía que es un tema de necesidades y de prioridades. Y efectivamente, o sea, en esto sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y en estos primeros años, se ha creado una riqueza enorme, pero no para todos, y un nivel de conocimiento y tecnología enorme, impensable. Y la paradoja es, pero bueno, es la pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, también para estudiantes. ¿Cómo es posible que con tantos recursos, con tanta tecnología, no solventemos? Uno puede decir, estamos mejorando, bueno, sí, bueno, puede ser en algunos casos, en otros no, pero que no solventemos los elementos más básicos. ¿Cómo puede ser que 800 millones de personas no tengan agua limpia? Bueno, esto es impensable. Uno podría decir, hace 200 años, no tenemos la tecnología, no sabemos cómo hacerlo, no conocemos, no sabemos nada de las bacterias, los virus, nuestro conocimiento es muy limitado. Hoy no es así. ¿Cómo es posible que 900 millones de personas pasen hambre y haya 1.500 millones de obesos o con gente con sobrepeso? Que es complicado también, es otro tema complicado, etcétera, ¿no? O sea, hay elementos fundamentales que evidentemente no son problemas en muchos casos de recursos, yo coincido con eso. La desigualdad refleja que unos tienen mucho y otros tienen poco. La desigualdad es eso, ¿no?, después de todo. Entonces, si uno no piensa un poquito en la reflexión que intenté hacer sobre el poder financiero, sobre todo, y el poder de las políticas sociales y fiscales, tenemos un problema, porque unos se han hecho muy ricos, no solamente en cuanto a ingresos, sino en cuanto a bienes, a riqueza general, y otros mucho menos. Por tanto, ahí tenemos todo un gran tema de redistribución que deberíamos ser capaces de poder discutir, debatir socialmente y reordenar nuestras prioridades. Pero claro, tenemos un problema, pequeño problema, y los que tienen mucha riqueza no están habitualmente dispuestos a ceder su riqueza o sus bienes, ¿verdad? Eso es lo que yo me parece entender de los procesos históricos, no es lo habitual. ¿Y entonces qué ocurre? Pues ocurre que esto abre la puerta a los procesos sociales y a muchas cosas, que a veces son radicales, a veces son revolucionarios, a veces ocurren cosas tremendas, con catástrofes y de todo, y a veces son más suaves, y hay cambios, digamos, en los cuales los procesos han intentado mitigarse de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí, digamos, el socioliberalismo, por decirlo de alguna manera, y la socialdemocracia sobre todo, también el viejo liberalismo en parte, no el nuevo neoliberalismo, han intentado y han tenido presente en parte este tipo de reformas, esas que se dieron al menos en muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el tema es un tema de poder, un tema político, y si uno no está dispuesto a ceder eso, pues pues los procesos sociales se cambian o democráticamente o de otra manera, y eso es lo que pasa. Está pasando ahora mismo en Francia, ha pasado en tantos países, ¿no? Y luego había una pregunta sobre qué tiene que tener. Bueno, yo no soy quien para opinar lo que tiene que tener. Hombre, yo lo que diría es que una Constitución tiene que tener elementos que traduzcan al nivel jurídico apropiado, pues cuestiones muy importantes. Claro, la salud y la sanidad como mediador, ¿son un derecho o son una mercancía? Eso es un debate clave y fundamental. ¿Es un derecho poder vivir o es un derecho de que si tienes dinero te pagas la sanidad, si ese es el único tema, que no es el único,
Y si no tienes dinero, ahí te quedas, como el señor de Carolina del pueblecito que mostré, por poner un ejemplo, ¿no?, de los millones de personas que no tienen eso. Pues ahí hay todo un gran debate. Y en mi opinión, solamente los servicios, cuando hablamos de sanidad, públicos, masivos, pueden ofrecer lo fundamental. Pero luego está el debate de la calidad, porque uno puede tener un servicio sanitario público, pero resulta que la calidad es pésima o mínima. No, ahí entra el tema de la calidad. Tiene que haber un nivel de calidad, si no nos podemos jugar a eso, ¿verdad? Eso no es estar en contra necesariamente de instituciones privadas, etcétera, no es estar en contra, estamos hablando de otra cosa. Claro, una Constitución tiene que tener eso, tiene que poner en primer plano la atención primaria y comunitaria, que son el pilar, lo ha dicho la OMS desde hace muchos años, y no vamos hacia ahí, porque parece que la salud es un tema de tecnología, de altísima tecnología, de grandes hospitales, y de eso que se llama el hospitalocentrismo. La atención primaria y los medicamentos esenciales y genéricos, eso lo sabemos muy bien, no hace falta hacer mucho debate, aunque el debate, como hay lucha política, vuelve, ¿no? Y luego hay que poner el acento en la salud pública, que es otra cosa, la sanidad pública, ¿no? Y la salud pública es la salud de toda la población. Y la salud pública depende de qué. ¿Qué está en la cabeza de la gente de qué depende de la salud? Tú haces una encuesta y como estamos mediatizados educativamente, la respuesta en muchos casos de la población es la biología, la genética. Falso. Yo no tengo nada en contra de la genética, tengo muy buenos amigos genetistas. Pero yo les pregunto, ¿pero cuántas enfermedades son puramente genéticas? Poblacionalmente hablando, poquísimas. Todas las demás están en interacción con la sociedad. Y por tanto, ahí hay un elemento en el cual hay que discutir qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que hoy día no es ni la genética, ni es la atención sanitaria, ni son los estilos de vida, que eso daría para otra conferencia, no es el caso, ya es muy tarde. Son los determinantes sociales de la salud. Con lo cual, si no hay determinantes sociales, si no hay salud pública, si no hay el debate de la atención primaria con todo lo que comporta, etcétera, etcétera, y si no hay el tema del derecho, digo por citar 4 o 5 cosas muy generales, pues yo creo que... Y luego está el tema de la participación social, que en mi opinión, ya lo hemos dicho, es muy importante. Entonces, tiene que haber canales lo más reales posibles de participación. Tampoco es fácil, ¿eh? No digo que esto sea, yo hago una ley, vamos todos a participar. Bueno, no funciona así, pero me parece que es otro tema importante. Hemos llegado al final, les recuerdo que hay un café de afuera esperando para que quieran todavía seguir escuchando a Iván. Yo les pido que le demos un aplauso. También quiero agradecer la asistencia que hayan venido de varias universidades, incluso de regiones, que hayan venido personas de la Comunidad Alemana también. Y me quedo con el tema del desarrollo de la noción crítica y el pensamiento crítico, que es el propósito de realizar este tipo de actividades. Tener un intercambio, el ver las ideas, el poder de las palabras y llevarnos eso al café. Muchas gracias.